Excelente, muy buenos días a todos, muchas gracias por conectarse. Ahora sí vamos a dar comienzo con la segunda edición de Marino Logistics Workshop. Como cada año, Marino siempre interesado en la actualización y capacitación de todos sus clientes. Estamos realizando nuevamente este evento. Por temas de pandemia lo estamos haciendo vía webinar, normalmente es presencial, pero bueno, agradecemos que se hayan podido conectar. Me gustaría, antes que nada, comentarles que nos gustaría que nos apoyaran a apagar las cámaras, por favor, y su micrófono. Al final de la sesión, que nos estará compartiendo el licenciado Roberto Carlos, tendremos dos salas para que puedan, por favor, acompañarnos. Una sala donde directamente van a hacer todo el tema de las preguntas y respuestas directamente con Roberto, y otra de nuestras salas que vamos a tener también muy interesantes acerca del impacto que ha tenido la pandemia en la cadena de suministro, para que puedan acompañarnos a cualquiera de las dos salas. Y bueno, vamos a dar inicio a la presentación a nuestro ponente, el licenciado Roberto Carlos Salazar González, licenciado en Derecho y Comercio Internacional, maestro en Derecho Aduanero, con más de 15 años de experiencia en la parte de comercio exterior, certificación de operación aduanal, catedrático de TEC de Monterrey y la Universidad La Salle, y actualmente presidente comité del comercio internacional dentro del America Chamber, consultor empresarial de Easy Lawyers, que están enfocados en comercio exterior, estrategia fiscal y aduanera, auditoría de operaciones internacionales, programas de fomento a la exportación. Bienvenido, Roberto, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien, Roberto. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias a todo el equipo de Marino Logistics por la invitación. Y bueno, pues vamos a empezar con esta pequeña plática. Ojalá en caso de que tuvieran alguna pregunta, alguna duda, como lo mencionaban, pues se podría tener una plática posteriormente para aclarar cualquier duda. Incluso durante la misma, si alguien quisiera hacer algún comentario o tuviera alguna duda, pues igual y podemos resolverla en ese momento, si lo ven factible. Si no, bueno, pues vamos a entrar ya de lleno a la presentación. También entendemos que esta, si les fuera de utilidad, todo el equipo de Marino se las puede hacer llegar por medios digitales. Y bueno, pues no se preocupen por la información que viene aquí. Vamos a platicar el día de hoy muy brevemente lo que nuestra experiencia nos ha dado a lo largo de los años y actualmente en este sexenio de manera muy particular, de tanta auditoría que ha iniciado el Servicio de Administración Tributaria y las diferentes secretarías de finanzas de algunos estados que tienen facultades para fiscalizar comercio exterior. Entonces, lo que Marino se preocupó en esta plática del día de hoy es que sus clientes, prospectos de clientes, etcétera, pues estén un poco informados respecto a nuestras sugerencias para estar preparados ante una auditoría de comercio exterior, ¿ok? El objetivo es muy claro, vamos a identificar algunos posibles errores en la operación, con esto implementar y proponer áreas de mejora, áreas de oportunidad que nos permitan reducir o incluso eliminar un riesgo ante una revisión, conocer si existe la posibilidad de autocorregirnos, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las infracciones y sanciones nuevas que se contemplaban en la legislación aduanera? Y con esto, pues, elevar, ¿no?, el nivel de cumplimiento que tienen las empresas para efectos de reducir sus riesgos, ¿no? Vamos de manera muy específica al temario. Esto es lo que nosotros vamos a estar proyectando. Cuáles son los responsables de la operación, la parte del activo fijo, la parte documental, los elementos que se requieren en la operación como elementos clave, algunos esquemas de facilitación aduanera que impactan en todo esto, y por último, pues cuáles son los actos de autoridad y consecuencias que tiene la empresa en caso de ser auditado. ¿Ok? Bueno, les muestro esta pantalla, que no es otra cosa más que un reflejo del que el gobierno sigue fiscalizando y seguirá fiscalizando en temas de comercio exterior. Podemos ver en esta nota de El Economista, donde hace referencia que
Durante los últimos años se ha incrementado más la efectividad que tiene el SAT al momento de iniciar auditorías, son más efectivos, entonces por consiguiente con toda la información que tienen medios electrónicos, evidentemente tiene una facilidad mayor para fiscalizarte por todo lo que ya tienen en sus bases de datos y por lo mismo, pues ya tienen una posibilidad mayor de imponer alguna sanción. Recordando que las Roberto. sanciones en el Disculpa, régimen Roberto, que exterior te son interrumpa. bastante... No se ven tus diapositivas. Ahí sí la ven más o menos, Julián, Sí, no sé si correcto, la ahí sí vean. la vemos. Perfecto. Bueno, pues estábamos comentando respecto a las responsabilidades, ¿no? ¿Quiénes son los responsables de la operación de comercio exterior? Y bueno, pues aquí podemos identificar claramente tanto al agente aduanal y al importador-exportador. Muchas veces el importador-exportador piensa que el agente aduanal tiene total responsabilidad en la operación de la compañía y pues no es así. En ese sentido, tenemos que identificar de manera muy clara cuáles son las responsabilidades que tenemos nosotros como importadores o como exportadores en base a lo que marca la legislación aduanera, ¿de acuerdo? Todo esto está contemplado tanto en la ley aduanera, en su reglamento, en las reglas generales de comercio exterior, etcétera. Entonces, en ese sentido, tenemos que identificar en el artículo 54 de la ley, pues que el agente aduanal sí tiene ciertas responsabilidades en la operación del día a día, respecto a la veracidad y exactitud de los datos que suministra al servicio de administración tributaria, a la determinación del régimen aduanero, cualquiera de los 6 que existen, a la correcta clasificación arancelaria, con algunas particularidades que vamos a ver ahora, pero sobre todo también de asegurarse que el contribuyente cumple con las regulaciones y restricciones no arancelarias, que como sabemos, pues ahora es la parte más problemática en México, fuera de que tengas el presupuesto, el dinero para pagar contribuciones, pues a veces lo más importante es el cumplimiento de alguna regulación o restricción no arancelaria, ¿de acuerdo? En ese sentido, el agente aduanal sí es responsable de eso y es un representante que tienes tú en la aduana en caso de que te toque reconocimiento aduanero, etcétera, etcétera, ¿ok? Pero bueno, vamos a la siguiente. ¿De qué no es responsable tu agente aduanal? ¿Ok? ¿De qué no es responsable? El agente aduanal no va a ser responsable en ciertos casos y que son hasta obvios, porque acuérdate que el agente aduanal es un intermediario. Tu agente aduanal coadyuva con el SAT para efectos de transmitir la información respecto a un importador o un exportador. Y el agente aduanal va a quedar totalmente deslindado de toda responsabilidad. Por ejemplo, que la fracción arancelaria que él haya determinado, ¿de acuerdo? Resulta que no es la correcta. Oye, pero ¿no habíamos dicho que el agente aduanal era responsable de la clasificación arancelaria? Sí, pero este mismo artículo, recuerden, es el artículo 54, dice claramente que el agente aduanal no será responsable, por ejemplo, si para determinar la fracción arancelaria de la mercancía se requiere de un análisis de laboratorio, un análisis químico para conocer la composición de las mercancías. Y ahí sí el agente aduanal queda totalmente deslindado de toda responsabilidad. ¿Por qué? Tú le mandaste una ficha técnica, fotos, videos, etcétera, especificaciones de tu producto. Incluso a simple vista, de acuerdo, por el tacto, incluso el agente aduanal no puede saber si esa mercancía, pongamos el ejemplo, es una tela 100% algodón. Tú le dijiste que era 100% algodón, pero resulta que en la aduana, ¿verdad? Durante el reconocimiento aduanero, le toca revisión, ¿no? Y le detectan que la mercancía está mal clasificada. Oye, ¿cómo lo logró el SAT? Porque te tomó una muestra, la manda al Laboratorio Central en Ciudad de México, hace un análisis y determina que está mal clasificada, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, la gente aduanal dice, oye, pues yo no puedo ser responsable, si bien yo determiné la fracción, pues yo me basé en la información que tú me proporcionaste. Si tú me la proporcionaste mal, si tú me mentiste, pues yo cómo voy a saber. Entonces, en ese caso, es muy importante esto, ¿de acuerdo? Que el agente aduanal va a quedarse eximido de toda responsabilidad en esos casos muy en específicos, ¿ok? De manera específica también hay otro caso muy común que es lo referente a subvaluaciones. Como tú sabes, en materia de subvaluación, el agente aduanal va a determinar el valor en aduana tomando como referencia pues la factura, ¿no?, de tu proveedor, que como saben, para efectos de la ley aduanera se denomina documento equivalente. Ese documento equivalente, ¿estás de acuerdo que se tiene que transferir la información, convertir en un acuse de valor que el SAT recibe a través de ventanilla única?
y en base a eso la agente aduanal determina el valor de las mercancías junto con unos posibles incrementables, ¿de acuerdo? Que van de la mano con el famoso Incoterm. Reitero, el agente aduanal recibe una factura del proveedor llamada documento equivalente, él puede transmitir el COBE, pero pues él no sabe si esa factura está editada, si está alterada, si la mercancía valía 100 y tú le cambiaste a 50, si la factura de Incoterm Export, si le cambiaste a CIF. Por consiguiente, el agente aduanal no va a ser responsable si derivado de una revisión determinan que hubo una omisión de contribuciones o cuotas compensatorias por motivo de subvaluación, ¿ok? Preferencias arancelarias, pues también, oye, importaste de España, importaste de Estados Unidos, de Canadá, el proveedor te mandó una prueba de origen, tú se la mandas al agente aduanal y el agente aduanal no va a saber si esa prueba de origen tú te la inventaste, ¿correcto? Por consiguiente, el agente aduanal también va a quedar deslindado de toda responsabilidad si resulta que en una revisión se dan cuenta que la mercancía realmente no es originaria, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con esto, no porque el agente aduanal sea el intermediario entre tú y el SAT para la importación o la exportación, él va a asumir muchas responsabilidades, algunas, otras no, porque depende de la información que tú le proveas, ¿ok? Lo mismo va a pasar en cuotas compensatorias. Como todos sabemos, hay mercancías sujetas a cuotas compensatorias para efectos de contrarrestar las famosas prácticas desleales de comercio internacional. Y como sabes, muchas de esas cuotas compensatorias son impuestas a todo un país o a cierto grupo de empresas o a ciertas empresas de un determinado país. Si tú importas de países distintos a aquellos a los cuales se les impuso una cuota, pues evidentemente no la vas a tener que pagar. Reitero, ¿qué pasa si esa prueba de origen la inventaste? Es falsa, el agente aduanal no va a poder enterarse. Por consiguiente, él no va a ser responsable de una posible omisión de cuotas compensatorias, ¿correcto? Creo que es hasta obvio, ¿no? Donde sí el agente aduanal no puede deslindarse de su responsabilidad cuando utilice un RFC de un importador que no le hubiera dado la autorización, el encargo conferido. Ese es causal incluso de su autorización llamada patente aduanal, ¿de acuerdo? Entonces, ahí sí, el agente aduanal no queda totalmente deslindado. Bueno, esas son las obligaciones que tiene tu agente aduanal. La clasificación, asegurarse que cumplas con las regulaciones y restricciones, el régimen aduanero, pero con las excepciones que acabamos de mencionar, en el entendido que él recibe información que tú le provees. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, ¿qué responsabilidades tienes tú como importador, exportador? Acuérdate que en 2018 la ley aduanera cambió, en el sentido de que ese artículo 59 establecía de manera muy específica las obligaciones que tenían única y exclusivamente los importadores, ¿ok? Solamente los importadores cambian la ley aduanera y dicen, no, este artículo también va a referir a los exportadores, ¿ok? No solo a los importadores, a los exportadores. Bueno, les pongo aquí en pantalla las obligaciones más importantes. Siempre había habido 4. La primera, señores, acuérdense, esto es fundamental, llevar un control de inventarios. Oye, no soy IMEX, oye, no soy PROSEC. No importa, por el hecho de ser una empresa que está obligada a llevar contabilidad, acuérdate, tu obligación es llevar un control de inventarios. Soy IMEX, bueno, ya ahí cambia, porque además debe ser automatizado y cumplir una serie de catálogos, de reportes, etcétera, de módulos listados en el anexo 24. Y además debe operar bajo PEPS. Pero si eres un importador, cualquiera que sea, debes llevar un control de inventarios, así lo marca el Código Fiscal. Otro, oye, voy a importar, quiero aplicar una preferencia, quiero pagar menos arancel, menos DTA, no pagar una cuota, aplicar un cupo, tienes que probar el origen de esas mercancías. Y el que ha sido un calvario, señores, acuérdense, la famosa manifestación de valor y hoja de cálculo, ¿ok? La manifestación de valor y la hoja de cálculo es una obligación que deben de tener para efectos de declarar el valor en aduana de las mercancías, ¿ok? Ese documento, como ustedes saben, es un documento que ha estado modificándose, era un documento en papel, ¿ok? Donde, pues, es un documento en donde yo le digo a la agente aduanal cuál es el valor de la mercancía, cuánto vale la mercancía en la aduana, qué Incoterm es, tengo vinculación con mi proveedor, qué incrementables va a haber, ahora los famosos decrementables, pero ese documento, tanto la manifestación como la hoja, señores, ha sido un verdadero problema. Si te las hace tu agente aduanal, está bien. Esa no es la obligación de la agente aduanal. La obligación de la agente aduanal, señores, es
transmitir el pedimento aduanal en base a la información que tú le suministres a través de la manifestación de valor. Te las llega a hacer el agente aduanal por la práctica, porque el agente aduanal es el que ya tiene la información en una base de datos, te la manda para que no estés dando lata, etcétera, etcétera. Pero la obligación es tuya como importador, ¿de acuerdo? Si te la va a hacer, perfecto, revísala, que esté bien llenada. Acuérdate, el no tenerla bien llenada, incompleta, sin firma, te puede representar una multa de 3,000 pesos por manifestación. Y esa es una multa que el SAT está imponiendo de manera muy considerable. Entonces, manifestación de valor no es obligación de la gente, es tu obligación. Si te la hace, perfecto, revísala, fírmala, intégrala en tu expediente. Y la hoja de cálculo no la debe de hacer tampoco el agente aduanal. Esa la tienes que hacer tú y la debes de proporcionar solo si la autoridad te lo pide en una auditoría. ¿Cuál es la diferencia? Manifestación de valor se tendría que proporcionar durante el despacho aduanero, hoja de cálculo en caso de una auditoría. ¿De acuerdo? Ambas te las termina haciendo el agente aduanal. Está bien. Revísalas, valídalas, fírmalas. ¿Ok? El agente aduanal debe tener una copia, o al menos así lo dice la ley aduanera en el artículo 59, en la regla 151, debe tener un ejemplar de tu manifestación de valor con firma autógrafa, ¿correcto? Entonces no solo la debes de tener tú, la debe de tener él en caso de que a él lo auditen, ¿ok? Acuérdate también que pues tenemos que dar de alta a los agentes aduanales. De hecho, ayer se nos presentó el caso en la noche de un cliente que no podía importar porque la plataforma del SAT, tú sabes que es un calvario, y dar de alta a un agente aduanal a través del esquema denominado encargo conferido, pues se hace en el portal del SAT y a veces tiene fallas. Entonces, en ese sentido, vale la pena, señores, que revises que tienes todas las aplicaciones, sobre todo las actualizaciones del Java, un explorador que funcione, Internet Explorer a veces sí jala, a veces no, Mozilla Firefox, etcétera, Google Chrome. Inténtale por varias porque a veces hay que estar picándole para que te haga ese trámite. Bueno, el cliente ayer no podía importar porque no podía dar de alta un agente aduanal, ¿correcto? Por el tema de su actualización en su explorador. Esa es una obligación, ¿te acuerdas? Dar de alta a tus agentes aduanales. Oye, ¿y cuántos tienes derecho a dar de alta? 10 personas físicas, 30 personas morales. Otra obligación, señores, y esto acuérdate, esto se está actualizando, el famoso anexo 10. ¿Qué anexo 10? Mercancías sujetas a un padrón sectorial, ya sea de exportadores, ya sea de importadores. Todos sabemos que para importar en México al menos requiero de un padrón general. Hay algunos casos donde existe un supuesto de excepción, ¿no? Donde puedo importar sin padrón, pero en la gran mayoría de los casos tengo que gestionar un padrón general. Bueno, si tu mercancía está listada en el anexo 10, la fracción arancelaria, pues no solo vas a requerir un general, vas a requerir un sectorial, ¿de acuerdo? Y esos sectoriales pues implica un plazo de respuesta de 10 días hábiles. Entonces hay que estar muy atentos, señores, porque como las fracciones han estado cambiando, pues puede ser que ahora tu fracción ya requiera un padrón sectorial de 14, vamos a suponer, de mercancías siderúrgicas, y no lo tengas dado de alta, pues no vas a poder importar. Pues, estar muy atentos del anexo 10, porque hay 16 sectores para importadores, ¿ok? Y la última, señores, clasificación arancelaria. ¿Qué dijimos? ¿El agente aduanal es responsable de la clasificación arancelaria? Sí, pero si requiere un análisis de laboratorio, químico, tal, pues él no va a ser responsable. Es tu obligación. Yo te diría, tómalo como tu obligación, ¿de acuerdo? No se la deslindes a tu agente aduanal por lo que acabamos de mencionar. También es tu obligación pagar las contribuciones cuando importes, evidentemente, eso lo dice el artículo 52, y el obligado a pagar es quien introduzca a México, ¿ok? También debemos de formar, esta es la nueva ejemplo, lo que está siendo actualmente un verdadero problema para muchas compañías es el sector 14 y 15 que ven de su lado izquierdo en el apartado A para importadores. Y en el apartado B, por ejemplo, el aluminio, el acero, el hierro, el vidrio, la madera, el caucho plástico son fracciones de desperdicios. Entonces, si vas a exportar alguna de estas mercancías, revisa que tu fracción no esté ahí. Si no está ahí, no vas a poder exportar sin mayor problema. ¿Ok? Aquí está la nueva obligación, señores, que surgió en 2018. Tu obligación es llevar como importador o exportador un expediente electrónico, ¿correcto? Ese expediente electrónico, todos sabemos que desde el 2012, te acordarás, en junio del 2012 entró en operación la famosa ventanilla única de comercio exterior. Cambian la ley aduanera en 2013 y lo hacen obligatorio por ley. En 2012 todo esto estaba contemplado en reglas, no en ley. Hasta diciembre del 2013 se incluye en la ley, pero bueno. ¿Qué debes de tener como expediente electrónico? Según el artículo 59,
Todos los pedimentos, los avisos de consolidados, documento aduanero, el pedimento en el formato en el que se haya transmitido, sus anexos, ojo, los acuses, señores, los acuses electrónicos. No solo, acuérdate, cuando tú digitalizas un documento, cuando digitalizas una carta, cuando digitalizas algo y tu agente aduanal lo plasma en pedimento, tú te acordarás que en el pedimento, en la parte de identificadores, a nivel global, va a aparecer un identificador que es ED, ¿no? Que es e-document, documento electrónico. Y el numerito que aparece al lado, pues es el número que me generó ventanilla única cuando yo lo firmé, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, señores, no solo es tener el documento que digitalizaste, el acuse cuando tú firmaste ese documento en ventanilla única, ¿ok? Ahora, les quiero comentar esto que es bien importante, señores. Acuérdense, tú como importador y como exportador debes de tener tu expediente electrónico. ¿Por cuánto tiempo? El propio artículo lo dice, por el plazo que marque código. Todos no sabemos ese plazo. 5 años, ¿correcto? El código puede marcar incluso hasta 10 en ciertos casos. Pero, señores, algo muy importante es, tu expediente electrónico lo debes de tener por al menos 5 años. Pero olvídate de esos 5 años cuando sea un activo fijo. Acuérdate, para el activo fijo, lo tienes en tus instalaciones, debe estar acreditado en todo momento. Ahorita lo vamos a platicar. Expediente electrónico, el pedimento, ¿cómo se transmitió? Oye, ¿cómo se transmitió? Pues electrónicamente. Así lo debes de tener. Hay empresas, señores, que tienen el pedimento en PDF, ¿no? Que es una reproducción, pero también lo deberías de tener en XML. ¿Ok? Entonces, señores, acuérdense, en XML y en PDF. ¿Vamos bien? Ahora, muchas empresas, no me dejarán mentir, todo esto, lo que es la transmisión de las facturas a través de COBES, ¿no? O acuses de valor, que las transmites en ventanilla única para la importación y para la exportación. Por otro lado, digitalizo papeles, genero acuses de documentos digitalizados. ¿Quién termina haciendo ese trabajo? Muchas de las veces el agente aduanal, la gran mayoría. Y muchas veces la termina haciendo el propio importador-exportador. Perfecto. Si lo hace el importador-exportador, adelante. Oye, ¿y cómo lo firma? Ah, pues el agente, la empresa puede entrar a ventanilla, entrar con su fiel, correcto, o hacerse un sellito, yo soy el contador, tengo a mi departamento de comercio exterior, evidentemente va a dar la fiel, ¿verdad? Pero mi encargado de comercio exterior me dice, oye, yo voy a hacer los cobres, yo voy a digitalizar papeles, perfecto. Oye, dame la fiel, entonces no te la voy a dar, te voy a dar un sello digital que no sé si alguno de los que estamos aquí escuchó en su momento que el SAT ridículamente, pero era bastante entendible, le denominaba a esos sellos digitales una fielecita, ¿no? Una fiel chiquita que me da ciertos registros, ciertos parámetros, cierta restricción para usar esta fielecita. Y el sello se puede generar bajo 3 supuestos: comercio exterior, para transmitir pedimentos, acuse de valor, para generar acuses de valor y digitalización de papeles, y ventanilla única, que es cualquier trámite de comercio exterior, ¿correcto? Entonces, yo como contador le doy mi fielecita, un sello digital a mi encargado de comercio exterior y el que se haga bolas. Le doy un sello de acuse de valor o le doy un sello de buceo, ¿correcto? Oye, y cuando lo hace el agente aduanal, ¿cuál es el riesgo? Bueno, que no lo revises, que no revises cómo está transmitiendo los acuses de valor, que no revises que es una copia fiel de la factura, ese es un primer error. Ah, ya lo hizo el agente aduanal, duda, ¿lo hizo bien? Porque vamos a ver que el hacerlo mal te puede costar una multa de 22,000 pesos, ¿correcto? Bueno, 2, lo puede hacer con su fiel, perfecto. 2, tú le puedes dar la fiel de la empresa. Oye, pues si no se la diste al encargado de comercio exterior, menos se lo vas a dar a un tercero, al agente aduanal, ¿de acuerdo? ¿Le puedo dar un sello digital al agente aduanal? Pues también, dale un sello. ¿Cuál es la ventaja y desventaja, señores? Si el agente aduanal hace esta transmisión de documentos electrónicos y digitales con la fiel del agente aduanal, tú, cuando quieras descargar esos acuses, esos documentos, etcétera, de ventanilla única, no vas a poder, salvo que el agente aduanal, cuando transmitió esta información, tecleó el RFC de tu empresa como consulta para que tú los puedas visualizar. Tenemos muchos casos donde el agente aduanal no pone tu RFC. ¿Y eso qué genera? Que tú no puedas visualizar nada en ventanilla. ¿Qué genera eso? Que dependas del agente aduanal.
Y eso es bastante peligroso, que estés dependiendo, oye, agente aduanal, mándame los acuses de mis acuses de valor, mándame el detalle COBE, mándame tal, y que no te pele, que hayas terminado mal, que ya no trabajes con él, lo que tú quieras. Cero recomendable. Si lo va a hacer con el sello de él o con la fiel de él, señores, que teclee el RFC de consulta de tu empresa. Si no, dale un sello. Dale un sello de acuse de valor y todo lo que él haga, tú lo vas a poder visualizar porque es como si lo estuviera haciendo con tu fiel. ¿De acuerdo? Sugerencia. Genera sellos, dáselo a él, genera un sello de acuse de valor. Y sobre todo, formula contratos de prestación de servicios con tus agentes aduanales. Eso es esencial para tener mayor certeza en tu día a día. Por favor, formulen contratos de prestación de servicios, ¿ok? Bueno, aquí está un pequeño esquema donde reflejamos lo que es ventanilla única desde el punto de vista del despacho. Digitalizo papeles, genero acuses de valor o COBES, ¿de acuerdo? Lo que acabamos de mencionar, tengo que firmar con una fiel o con un sello digital, ¿ok? Ahora, señores, acuérdate que dentro de ventanilla es algo interesante que ha hecho el gobierno federal para efectos de, pues decirte, ¿no? Cómo operar la BUSEM, cómo entrar a BUSEM, cómo hacer un trámite, y en ventanilla única vas a encontrar infinidad de manuales, infinidad de diccionarios, infinidad de documentos, de preguntas incluso frecuentes. Y vas a encontrar, por ejemplo, este manual, es un manualito relacionado con digitalización de papeles. Acuérdate, cuando tú ves en el pedimento LED, quiere decir que algo se digitalizó. Al lado vas a ver un folio. Ese folio, ojo, no se genera a lo loco. Los primeros números, ojo con esto, los primeros números te van a indicar de qué documento se trata. Entonces, por ejemplo, si tu agente aduanal digitalizó un escrito, de los primeros dígitos que vas a encontrar va a ser el 192 a manera de ejemplo, como lo ves aquí. Si digitalizó la factura, es con el número 170. Es decir, tú puedes darte una idea, porque hay un catálogo de qué documento digitalizó sin tener que abrir el documento, ¿correcto? Conociendo este catálogo que aparece en ventanilla única a través de un manual, puedes tú saber qué es lo que tu agente aduanal digitalizó. Por eso es importante, señores, que se metan a ventanilla, descarguen los manuales y vean toda esta información que es súper valiosa para efectos de que al momento de que recibas un pedimento y digas, oye, ¿qué diablos digitalizó? ¿Por qué me aparecen tantos documentos digitalizados? Con los primeros dígitos te puedes enterar de qué se trata, ¿de acuerdo? Ahora, también anteriormente era un problema digitalizar los acuses. Esto la verdad era cierto. Yo me metí a ventanilla única y quería yo descargar mis acuses, porque ya le di un sello, porque me tecleó como RFC para consulta. Y no podía, era un caos. Señores, ahora ya se puede, ya no es problema eso. Salió una hoja informativa ya hace un tiempo, donde te dice, adelante, puedes descargarlo sin problema y acuérdate que los documentos electrónicos y digitales que forman parte de tu expediente son únicamente los que se encuentran declarados en tu pedimento. Los acuses de los COBES, de los CDs, es lo que debes de tener en tu expediente. ¿De acuerdo? Entonces, señores, queda claro esta parte, responsabilidad del agente, responsabilidad del importador-exportador, formula contratos, sugerencia importante, señores, para un tema comercial, civil, entre tú y tu agente aduanal. Ante los ojos del SAT, el que cometió el error, señores, es el importador-exportador. Pero bueno, al menos protégete desde el punto de vista comercial, civil, con tu prestador de servicios, ¿ok? Vamos a otro tema que es fundamental, señores, y esto de verdad te puede generar problemas muy, muy serios. Tenemos ahorita un cliente que está muy, muy emproblemado por esta situación. Todo derivado de un detalle fino que hay que considerar en los activos fijos. Como tú sabes, en la importación de activo fijo me refiero a maquinaria, a equipo, ¿verdad? Que puede identificarse individualmente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque trae un número de serie, una marca, un modelo, ¿de acuerdo? En ese sentido, señores, vale la pena señalar que cuando yo importo un activo fijo y ostenta datos de identificación individual, ¿qué dice la ley aduanera? La ley aduanera es muy clara. Esos datos se deben de transmitir a el sistema electrónico aduanero, es decir, cuando formulas un pedimento, pero no en el pedimento. Tu obligación, señores, acuérdate, tu obligación de transmitir los datos de identificación individual ha sufrido cambios.
antes de la reforma a la ley de aduanera que tuvo en diciembre del 2013, esta información se podía declarar, porque pues, ahí todavía no estaba ventanilla única al 100%, esta información, número de serie, marca y modelo, reitero, siempre y cuando los datos existan. Si esos datos existen, tú los debes de declarar en pedimento, en factura o en relación anexa, ¿correcto? En cualquiera de esos papeles, con que vinieran esos documentos en alguno de ellos, tú podías acreditar que tu maquinaria estaba legalmente importada, podías acreditar la legal tenencia o estancia de esas mercancías. ¿Qué pasa con la reforma a la ley aduanera cuando entra la ventanilla única? Bueno, aquí ya cambió, porque esos datos se deben de transmitir forzosamente en el acuse de valor, forzosamente, ¿de acuerdo? Entonces deja de existir la posibilidad de transmitir esa información en pedimento, en una carta, no, forzosamente en un acuse de valor, ¿correcto? Oye, lo estoy poniendo en pedimento, te felicito, tu obligación es en acuse de valor, o en el COBE que se llamaba. ¿Qué pasa con el reglamento de la ley aduanera? El reglamento de la ley aduanera que se publicó en abril del 2015, que entró en vigor 2 meses después, nos permite transmitir esa información, todo lo referente a los datos de identificación, incluso en un documento digitalizado, pero eso a partir de junio del 2015. A partir de junio de 2015, entonces ya tienes 2 opciones. Transmites la información a través de tu COBE, acuse de valor, o la transmites a través de un documento digitalizado. Entonces tienes varias opciones, señores. Antes del 2013, podías ponerlo en pedimento, factura o relación anexa, totalmente válido. A partir de 10 de diciembre de 2013, solamente a través de acuse de valor. En junio de 2015 te dan 2 opciones, acuse de valor o documento digitalizado, ¿ok? Ahora, ese es un punto vital. Necesitamos aquí, señores, que tu proveedor, al momento que tú compres maquinaria o equipo, te mande fotos o evidencias de que realmente viene la mercancía con una placa que ostente sus datos. ¿Qué llega a pasar cuando te hacen un reconocimiento previo en la aduana? Que tu agente aduanal te dice, oye, la factura no trae ningún dato, y ya vi la maquinaria, ya la fui a revisar y sí tiene datos de identificación individual. Entonces, ojo con eso. Entonces, ahí va a tener que transmitir esa información en el acuse de valor, ¿de acuerdo? Y muchas veces hacen una carta bajo protesta de decir verdad. Entonces, vale mucho la pena que antes de que te embarquen, estén totalmente seguros de que esa mercancía viene marcada, viene etiquetada, viene con una placa con datos de identificación, ¿ok? Ahora, vamos a suponer, ya superaste eso, en el despacho te hicieron previo, y haces la corrección, pones la información en acuse de valor o digitalizas un documento para plasmar ahí los datos, listo, está cumplida tu obligación, perfecto. Oye, ¿esas maquinarias dónde pueden permanecer? Pues pueden permanecer en cualquier domicilio mientras esté registrado, no pasa nada. Lo importante en definitiva, menos tienes mayor complejidad. Pero ¿qué pasa si es una IMEX, si es una empresa que tiene programitas que les ayudan a pagar menos impuestos? Ahí cambia, porque el IMEX les obliga a retener esas mercancías que importen al amparo de ese programa única y exclusivamente en los domicilios registrados, ¿de acuerdo? Esas máquinas pueden estar aquí en México por toda la vida hasta que no les cancelen el IMEX, ¿ok? Además, esas empresas tienen la facilidad administrativa y fiscal de poder convertir esa mercancía en cambiarle su régimen de temporal a definitiva y pagar las contribuciones incluso con valor depreciado. Pero bueno, esos son beneficios que tienen las empresas IMEX cuando importen maquinaria o equipo. Para cualquier empresa que no tiene IMEX, que importa en definitiva, señores, debes de tenerla en tus domicilios. Oye, la vendiste, la regalaste, la donaste, perfecto, no pasa nada. Pero si la tienes en tus instalaciones, te llega una auditoría, señores, y esa placa ya se borró, ya no se ve, y el SAT revisa los documentos que le presentas para acreditar que esa maquinaria está legalmente en México y los datos no coinciden, señores, ¿qué va a pasar? Te la pueden embargar. Entonces, mucho cuidado con eso. Te sugerimos estar realizando auditorías aleatorias, auditorías periódicas incluso, de tus controles de activo fijo, ¿correcto? Sabes también que es a veces relativamente común que la gente de producción, la gente de ingeniería, la gente de almacén, se les haga fácil, manden la maquinaria a otro lado, le cambien la etiqueta, le cambien la placa, ya no coincida, y en una revisión te la van a embargar. Sugerencia, realiza
auditorías, aquí te muestro un ejemplo de una conciliación física y documental, porque nuestra sugerencia también es bien importante que hagan, por favor, auditorías físicas versus documental, ¿verdad? Levantes un inventario, tengo 100 máquinas en mi planta, divídela por zonas si es posible, ¿verdad? Zona de embarque, zona de laboratorio, zona de línea 1, línea 2, línea 3, lo que tú quieras, ¿perfecto? Identifícalas por colores si es posible para que sea mayor la identificación de estas piezas, de estas mercancías, y vamos a levantar ese inventario. Ahora sí, voy con pulso contra mis papeles. Coincide, no coincide. Oye, nos ha pasado casos donde le quitaron la placa. Bueno, pues aquí está el papel. Manda a hacer otra mugrosa placa y se acabó. Se la pegas y se acabó tu problema. Te evitas de un posible embargo. Entonces, mucho cuidado, señores, con los datos de identificación individual. Muchas veces en las empresas siempre nos dicen, oye, ¿quién es responsable de esto? El área de finanzas, el contador. ¿Y qué te va a decir el contador? No, yo lo tengo totalmente bajo control. Le haces una auditoría preventiva y resulta que ¿cuál bajo control? Levantamos un inventario de 5 máquinas y resulta que de esas 5 máquinas solo nos puede acreditar 3. ¿Por qué? Porque las demás máquinas no coinciden los datos de identificación. Entonces, señores, hagan esta labor, de verdad, prepárense para una auditoría, visita domiciliaria, que siguen ejerciéndolas no tanto por el COVID, son más revisiones electrónicas, cartas de invitación, revisiones de gabinete, pero la visita domiciliaria te puede representar esa complejidad, ¿ok? Entonces, bueno, generemos todo un archivo de control, una carpeta especial de tus activos fijos, con fotografías, con documentos, generar bases de datos, las etiquetas, las placas, etcétera, y confirmemos que todo está debidamente documentado para evitar un posible embargo, ¿de acuerdo? Nosotros mostramos aquí un ejemplo cómo a través de un simple control en Excel podemos ir llevando nuestras bases de datos, fotos, y saber si efectivamente lo puedo acreditar o no lo puedo acreditar, ¿de acuerdo? Acuérdate también que es muy importante que en caso de una auditoría, si la autoridad no le puedes probar que esa mercancía está legalmente en México, te puede representar una sanción del 70 al 100% del valor de la máquina, ¿eh? Hay empresas que me dicen, oye, ve mi máquina, está viejísima, ya hoy no vale. Bueno, no vale para ti, pero el SAT, acuérdate, que puede determinar un valor en base a un peritaje, contrata un perito, el SAT tiene peritos, determina a través de un peritaje que esa máquina hoy, en el estado en que se encuentra, vale 4 millones de pesos, ¿correcto? Pues tu multa va a ser 70 al 100% de esos 4 millones de pesos, además del embargo, ¿eh? Entonces es muy delicado el tema. Señores, de verdad, póngale especial énfasis a esta situación, el tema del activo fijo es fundamental, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí vamos dos grandes temas, ¿de acuerdo? Responsables, importador, exportador, agente aduanal, activo fijo. Mucho cuidado con el activo fijo. Vamos a la parte del papel, a la parte del documento, ya sea electrónico, ya sea digital. Acuérdate, tu obligación es tener un expediente electrónico. Hoy prácticamente todas las auditorías que nos han tocado, que son bastantes, prácticamente todo te lo piden en una USB, ¿de acuerdo? Ojo, ordenada de la mejor forma. Tampoco es recomendable, señores, que sus archivos que tengas en una carpetita en tu computadora, a veces las nombran con números 0004 y dices, no, pues qué diablos es eso, porque así te lo escaneó tu escáner y ese nombre le dio. Eso no le sirve al SAT, ¿eh? El SAT te va a decir, quiero que me digas de qué se trata cada papel. Entonces, si tu expediente está conformado por 10 documentos, entre la factura, el COBE, el documento digitalizado, la cartita, el bill of lading, el certificado, todo eso, señores, nómbrenlos así. También otro caso, hemos visto muchos, y el SAT no lo quiere así, donde la empresa tiene en un solo archivo todo el expediente, ¿no? Importación 1. Y ahí viene todo, pedimento simplificado, todo. No, el SAT no lo va a querer así, lo quiere archivo por archivo. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿ok? Ahora, ¿qué debes de tener por ley en tu expediente electrónico digital? Bueno, va a depender si es IMPO, si es EXPO, ¿ok? Si es exportación, esto aparece en el artículo 36A de la ley aduanera. Y ahí vamos a encontrar algunos documentos que son exigibles a la exportación y a la importación. Evidentemente
lo más gravoso, pues es la importación, ¿no? La exportación, pues como no hay pago de impuestos, no pasa nada. Bueno, pero sí debes de tener ciertos documentos. ¿Cuáles? Bueno, para empezar, evidentemente damos por hecho que el pedimento, ¿verdad? Tanto en la forma en cómo se transmitió, es decir, el XML, el PDF, ¿no? Que es la reproducción de esa información, pero también te recomiendo que tengas la impresión simplificada o el DODA, ¿correcto? Eso también es importante que lo tengas, el SAT lo pide. Oye, y además del pedimento, mi impresión simplificada, ¿qué más? Como exportaste, puede ser que hayas transmitido acuses de valor, ¿correcto? La factura la transmitiste en COBE. Pues el COBE, el detalle COBE y el acuse de valor. Perfecto. Oye, la exportación está sujeta a una regulación o restricción no arancelaria, un permiso. Raro, ¿verdad? Pero puede ser. Pues esa regulación o restricción no arancelaria es muy poco común, pero bueno, puede pasar. Y te pongo dos casos. Certificado de origen. Si tú lees la ley, jamás menciona del certificado de origen. Pero acuérdate que el certificado de origen solo para ciertos tratados te da un beneficio que tú presentes el certificado de origen al momento de exportar. Porque cuando tú exportas, ¿cuánto pagas de derecho de trámite aduanero? 342 pesos, ¿correcto? Eso pagas de DTA. Pero si exportas al amparo de TEMEC, por ejemplo, ¿no? El nuevo Tratado de Libre Comercio, pones en el pedimento el identificador TL, ya no pagarías DTA. Certificado de origen en exportación para tema de DTA. Oye, ni te preocupes, no pasa nada, ¿de acuerdo? No estás obligado, no hay ningún problema, no te beneficiaste de DTA al momento de exportar, perfecto, no hay bronca. Carta de encomienda de instrucciones, señores, no es obligatoria, la sugerimos, por eso viene con un asterisco si lo alcanzan a percibir ahí. Viene con un asterisco porque no es una obligación a la exportación, ¿ok? También hubo mucho la controversia, me imagino que lo escuchaste, desde 2018. Hubo un cambio interesante en 2018 para efectos de establecer si toda exportación debería de ir acompañada con un CFDI. ¿Ok? Fue un cambiadero, tú sabes, en 2018 todas las exportaciones definitivas, clave A1, donde la empresa exporta y enajena, correcto, en base al 14 del Código Fiscal, donde transmites el dominio de esa mercancía, establece de manera muy particular que al momento de que exportas, debes de transmitir acompañado al CFDI, como parte del CFDI, un complemento de comercio exterior, ¿correcto? Y eso entró en vigor el 1 de enero del 2018. Bueno, cuando tú, al momento de que emites el CFDI, transmites los datos del complemento de comercio exterior, te dice el SAT, ya no me transmites acuse de valor, ya sería una doble transmisión de información. ¿De acuerdo? Entonces no vale la pena, ya no es necesario. Entonces exportas con A1, tu CFDI debe tener complemento de comercio exterior. Se acabó. CFDI de ingreso. Pero acuérdate también que yo puedo exportar y exporto. Pasa mucho en el sector agro, por si alguien de aquí nos acompaña de ese sector. Ahí tenemos clientes donde exportan y no han vendido, no han enajenado. La mercancía la posicionan en Estados Unidos. Encontrándose ya fuera de territorio nacional, llega el cliente, inspecciona la mercancía y dice, te voy a pagar el jitomate en tanto, te voy a pagar el brócoli en tanto, los espárragos en tanto. Perfecto. Yo, ¿cómo le doy salida a esa mercancía de México cuando todavía no la he enajenado? Entonces, el esquema muy común que utilizan muchas empresas de esta y otras industrias es exportar, emitir un CFDI de traslado, correcto, exporto, cruzo, y una vez que la mercancía está ya fuera de territorio nacional, se enajena sin IVA, porque la mercancía se encuentra fuera de territorio nacional. Entonces, este es otro caso bien común donde yo puedo exportar sin necesidad de enajenar, ¿correcto? Por consiguiente, tengo que hacer COBE en ese caso, transmito CFDI de traslado y se acabó, ¿ok? También existe todavía la posibilidad de exportar con facturas pro forma siempre y cuando no haya enajenación, ¿de acuerdo? Ahí hay un criterio publicado por la CAREM ya desde hace algunos años, pues desde el 2018, donde dice, no te preocupes, si no encuadras en el supuesto, puedes seguir exportando y puedes emitir una factura pro forma, reitero. Siempre y cuando no caigamos en el esquema de enajenación, porque incluso en enajenación a título gratuito, pues tendré yo que emitir un CFDI, ¿ok? Aquí está el ejemplo que te estoy mostrando para que tú visualices cómo el SAT ha llevado esto desde hace años, 2012 hasta 2020, a intentar lograr
que todo lo relativo a comercio exterior, ya sean trámites, ya sean acuses de valor, ya sea digitalización de papeles, el propio pedimento, todo, sea el famoso paperless, ¿no? Que tú sabes que fue un esquema planteado desde la Organización Mundial de Aduanas, y pues lo que se busca en México es que cero papel, no haya papel en las aduanas, todo sea totalmente electrónico digital. Bueno, el CFDI, que es un documento electrónico que tiene que ver con comercio exterior, lo acabo de mencionar. Cuando exportas con una 1, ese CFDI transmites un complemento de comercio exterior, ¿correcto? Y también hay otro caso que entró apenas en operación en julio del 2019, donde establece que cuando yo hago una operación de exportación virtual, factura a un extranjero y entrego otra IMEX, por ejemplo, pues yo tengo la obligación de mi CFDI transmitir un complemento, pero denominado leyendas fiscales, ¿correcto? Donde yo tengo que hacer referencia a los números de IMEX que intervienen en la operación, tengo que hacer referencia a una leyenda en particular, ¿de acuerdo? Pero tengo que transmitir esa información desde mi CFDI, o sea, el SAT desde el momento que emites un CFDI ya tiene información precisa de tu exportación, ya sea virtual o ya sea al extranjero, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante esto, cómo el SAT ha estado implementando todo este tema tecnológico, todo este tema digital para contar con la mayor información, y por eso los resultados que yo les planteaba hace un momento, donde el SAT tiene más información de manera preventiva, de manera anticipada, y en base a eso puede fiscalizarte de una forma más eficiente, ¿de acuerdo? Eso es por el lado de la exportación, ¿ok? ¿Qué tienes que contar en la importación? Bueno, en la importación, yo lo que debo de tener es todo lo que ves aquí. Podemos encontrar todo esto como obligatorio y pinté en rojo porque me imagino que te habrás enterado de esta situación, donde prácticamente eliminaron las cartas de no comercialización, las eliminaron como una posibilidad de eximir las NOMS en el punto de entrada al país, ¿de acuerdo? Esas quedaron totalmente sin efectos, ya no se pueden usar cartas de no comercialización. El argumento de la Secretaría de Economía y del SAT fue muy claro al establecer que las empresas habían dado mal uso, como es muy común, de estas cartitas, diciendo que no iban a venderlas tal cual importaran las mercancías, sino que las iban a destinar a un proceso productivo. Y resulta que pues muchos no hicieron eso, y en realidad ese es el problema, ¿ok? Y entonces eso ya no existe prácticamente, y esto es bien importante, señores, que utilicen las cartas de no comercialización, las que se utilizaron antes de esta reforma, pues que bien, posterior a ello ya no existe esa opción. Perfecto. Bueno, entonces las cartas de comercialización, díganlas Dios, se acabaron, bye, ¿no? Bueno. Aquí está lo del documento equivalente. ¿Te acuerdas que te dije que la factura del proveedor se llama documento equivalente? Y esa factura se transmite acuse de valor o COBE. Y pues bueno, ¿cuáles son los datos sancionables en caso de que me equivoque yo o mi agente aduanal al momento de transmitir esta información? Señores, ya se los había dicho, la multa es de 22,000 pesos. Ok, pero ¿cualquier error? Prácticamente cualquier error. Sí te diría que revises, por favor, la regla 1921. Pero esa regla te enlista todos los datos que van a ser sancionables, ¿de acuerdo? Van a ser sancionables por parte de la autoridad si detecta que te equivocaste en la transmisión de esa información. Regla 1921 te dice de manera muy clara cuáles son esos datos, y son prácticamente todos bajo los cuales la autoridad te puede multar, ¿ok? También te hago una pregunta, señores. ¿Es obligatorio digitalizar la factura? Tú digas, oye, pero ¿como para qué? Si cuando yo importo esa factura la convierto en acuse de valor o COBE, ¿para qué diablos la digitalizo todavía? Pues resulta que sí. La regla 1318, la famosa 318, que nos ayuda a hacer aclaraciones, adecuaciones, subsanar algo, una enmendadura a la factura del proveedor, pues esa propia regla te dice, ojo, si importas algo del anexo 10, es tu obligación digitalizar esa factura, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo tienes que digitalizar la factura? Cuando importes algo del anexo número 10, ¿ok? Oye, ¿los certificados de origen son obligatorios su digitalización? Pues no, el propio Telecan en su momento, el SAT publicó un oficio, en este caso un criterio que ves aquí en pantalla, donde el SAT dijo, no es necesario digitalizar el certificado de origen de Telecan, porque el propio Telecan en su artículo 502 decía de manera muy específica que ese certificado de origen va a tener que ser presentado a la aduana
cuando así lo requiera. Entonces yo puedo importar, no digitalizo mi certificado, me toca reconocimiento aduanero y ahí es donde lo debo presentar. Esta misma lógica aplica a TEMEC, porque la redacción del TEMEC respecto a la presentación de la prueba de origen o certificación de origen es la misma que para Telecan, ¿de acuerdo? Entonces, este criterio yo creo que después lo van a terminar actualizando para hacer referencia a los artículos ahora de TEMEC. ¿Qué pasa con la manifestación de valor y la hoja de cálculo? Te dije que esto va a ser ya totalmente electrónico. Esta regla 151 que nos dice que la manifestación de valor y la hoja de cálculo ya se unificaron, ya es un documento híbrido, ¿de acuerdo? Y a través de ese documento híbrido, pues lo que hace el SAT es que va a recibir la información del valor de tus mercancías. Recordar que el valor en aduana de tus mercancías es la base gravable, es sobre lo que hay que pagar contribuciones, por eso el documento es fundamental. Entonces el SAT dice, este documento también quiero ahora que me lo transmitas de forma electrónica. ¿Cómo? A través de ventanilla, y me tienes que adjuntar todos los documentos que vienen listados aquí, que no es otra cosa más que los documentos listados en el artículo 81 del reglamento de la ley aduanera. Todas las evidencias que me permitan soportar el origen de los bienes. Se acabó. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado con esto, señores. La manifestación de valor electrónica, aún no hay fecha. Yo creo que ya sé cuándo va a ser la fecha, ahorita se los voy a decir, pero la manifestación de valor y la hoja de cálculo, señores, ya es un solo documento, va a transmitirse electrónicamente. Todavía falta que nos dejen claro algunas situaciones que la regla está pésimamente redactada, pero lo que sí te adelanto es que esto va a ser en ventanilla única. La multa que si la transmites mal va a ser la multa del COBE de casi 23,000 pesos, una multa altísima. Y además que va a ser electrónica, no hay una fecha todavía establecida de cuándo esto va a entrar en operación. Las propias reglas dicen que cuando el SAT tenga la plataforma lista en ventanilla única, te va a avisar y a partir de ese aviso la empresa contará con 30 días hábiles para entrar en vigor. ¿Correcto? Entonces, la manifestación de valor y la hoja de cálculo, señores, va a ser electrónica, va a ser un solo documento de forma electrónica, transmitida por ventanilla, transmitida mal 22,000, casi 23,000 pesos. ¿Cuándo va a entrar en vigor? Cuando el SAT te avise, te va a dar todavía 30 días para entrar en vigor esta disposición. ¿De acuerdo? Ahora, todos los que estamos aquí, supongo, han visto esto en el pedimento aduanal, ¿no? Esta famosa código QR ahora y el código de barras donde viene la nueva forma de pago de contribuciones. Tú te acordarás que hubo un cambio bien interesante para el pago de las contribuciones. Anteriormente pagábamos las contribuciones a través de lo que se denominaba PECA, ahora PESE, el pago electrónico de comercio exterior, que es el pago de contribuciones a través de líneas de captura, ¿correcto? A través de líneas de captura y va a aparecer en el pedimento esto, ¿ok? Lo que tú ves aquí. Sugerencia, señores, sugerencia. Todos deben de tener un lector de códigos QR, ¿cierto? En tu dispositivo móvil. Además de tener ese código QR, ese software o esa aplicación, descarga, por favor, la aplicación de SAT Móvil, esta que te estoy mostrando aquí en pantalla. Esta aplicación de SAT Móvil trae un lector de código QR para que tú leas este código y puedas estar seguro que ese pedimento, ¿de acuerdo?, realmente existe, que es a tu nombre y que realmente el pedimento fue modulado. En ese código QR, cuando lo leas, esta aplicación del SAT te va a poder decir, como lo ves aquí en pantalla, cuál es el estatus de tu pedimento. Si tu pedimento le tocó, cuando activaron el mecanismo de selección automática, ¿a qué hora, qué día y qué resultado le dio? Si fue desaduanamiento libre, lo que le conocemos como verde, o si le tocó reconocimiento aduanero. Esto es muy importante porque ha habido casos donde el pedimento no se modula. Increíblemente, la mercancía sale de la aduana, la mercancía jamás se moduló. Oye, el pedimento jamás se moduló. ¿Cómo es posible que haya salido la mercancía y el pedimento no se haya modulado? Bueno, tan existe que hay una regla que es la 3140 con una ficha de trámite que te dice qué hay que hacer para modular ese pedimento, porque si no lo haces, ese pedimento se va a vencer electrónicamente y es como si el pedimento no existiera y eso va a impactar fiscalmente, ¿de acuerdo? Ahora,
¿Qué es el sistema electrónico aduanero? Acuérdate que este sistema electrónico aduanero pues está conformado por las plataformas de las diferentes autoridades. Básicamente hoy en día es la ventanilla única y el sistema del SAT en términos de captura de pedimentos, transmisión de información, de validación, lo que es el MATSE, el módulo de administración tributaria de comercio exterior. Y bueno, son diversos sistemas cuyo objetivo es que al momento de importar o exportar todo sea electrónico o digital. ¿De acuerdo? Ahora, algo fundamental, señores, todos debemos de contar, todos los que estamos aquí, y supongo que lo tienen, y si no, díganme, todos deben de contar forzosamente con la matriz de seguridad. ¿Qué es la matriz de seguridad? Te estoy mostrando aquí en pantalla el formatito de solicitud. Una vez que tú solicites la matriz de seguridad, te van a dar la matriz de seguridad, que es esta que ves aquí en pantalla. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto? No es otra cosa más que un trámite que hay que hacer forzosamente en la Ciudad de México para efectos de generar un registro de tu empresa al amparo de un RFC. ¿Para qué? Para que al momento de que tú hagas este trámite, y este trámite te va a durar 3 años, vas a dar de alta ciertos correos electrónicos, como lo ves aquí en pantalla, hasta 10 correos electrónicos si quieres. ¿Con qué finalidad? Con que el SAT cada mes te envíe a esos correos electrónicos el listado de tus operaciones que la empresa realizó durante el mes inmediato anterior. Por lo general, esto te lo envía, no sé, durante los primeros 10, 12 días del mes posterior. Por ejemplo, hoy que estamos ya a 10 de noviembre, prácticamente ya recibimos todos los datos de todos nuestros clientes correspondiente a las operaciones del mes de octubre, del mes anterior. Entonces, señores, una vez que tú haces este trámite, acuérdate, cuando tú haces este trámite, el SAT registra tus correos, cada mes te va a hacer llegar tu listado de operaciones de todos los agentes por todas las aduanas del país al amparo de tu RFC, ¿ok? Importación, exportación, todo. Y va a incluir todo, señores. La información de tu pedimento, tu encabezado, tus partidas, tus fracciones, tus valores, las contribuciones, si te tocó reconocimiento o no, si hubo una incidencia grave o no, las guías, los COBES. Toda la información va a venir ahí, toda la información. Esto es fundamental que lo tengas. Oye, pero lo voy a generar, lo voy a hacer hoy, perfecto. Pero solo me va a llegar lo del mes anterior. Sí, pero tienes la posibilidad aquí abajito en la matriz de seguridad, cuando te la emita la autoridad, va a venir abajito unos números telefónicos con la finalidad de que hagas una llamada al SAT esperando que te contesten, ¿verdad? Ahora es incluso por correo, por el tema de la pandemia, para efectos de que te hagan llegar un histórico de tus operaciones de comercio exterior de hasta 12 años. ¿De acuerdo? Entonces, señores, la acabas de gestionar, no te preocupes, vas a empezar a recibir la del mes anterior, pero puedes pedir incluso un histórico a través de esta matriz de seguridad, ¿ok? Es muy importante tener actualizados los correos por el hecho de que diste de alta 5 correos, vamos a suponer, y de esos 5 correos se les ocurrió a la empresa cambiar el dominio. No era .com, ahora es .com.mx. Dices, no, pues ya valió, ¿verdad? Tengo que actualizar todos los correos. Bueno, sugerencia, crea un correo genérico a través del cual tengan acceso diversas áreas, porque esta información nos va a servir no solo a los que hacemos comercio exterior, a los que importamos, a los que exportamos, sino también nos va a servir al área de finanzas, por el tema de impuestos, al área contable, a varias áreas, ¿correcto? Entonces, esta información es valiosísima. Recuerda, yo puedo pedir un histórico, eso es lo más interesante, y podemos hacer un análisis, ¿verdad? De todo lo que has importado, de todo lo que has exportado, cuántas rectificaciones has hecho, oye, ¿por qué rectifico tanto? ¿Cuánto le pago a mi agente aduanal? Las estadísticas, tal. Estas son las hojas que contiene el Data Stage. El Data Stage, incluso el SAT, ojo, en las auditorías, señores, te lo digo de una vez, en las auditorías el SAT da por hecho que tú debes de tener esto, cuando es opcional. Igual alguien de los que nos está escuchando ahorita en este momento dice, yo ni lo tengo. Ah, bueno, pues en una auditoría, ¿qué crees que el SAT te puede decir? Necesito que lo tengas. Pues no es tu obligación. Sugerencia, gestiónalo, ¿ok? Ve cuántas hojitas de información vas a tener, muchísimas. Todo esto es lo que vas a tener de tu operación del día a día y de años hacia atrás, ¿ok? Entonces, ¿por qué es tan importante tener el Data Stage? Pues para realizar auditorías preventivas, para confirmar que tienes todos tus expedientes,
Para aquellas que son IMEX, que son PROSEC, bueno, pues que tengas toda la evidencia de que tus pedimentos están capturados en tu sistema de control de inventarios. Para efectos de identificar una operación que nunca le pediste a tu agente aduanal y el canijo rectificó sin pedirte autorización, imagínate, algo gravísimo. Entonces, bueno, muy importante, señores, que tengan el data stage, ¿ok? Nos va a ayudar a mejorar tiempos de respuesta para una auditoría, comprobar el cálculo de contribuciones, se está haciendo bien, se está haciendo mal. Para el sistema de inventarios, lo subo a un layout y subo la información automáticamente, ¿de acuerdo? Ahora, ya vimos otro tema fundamental, señores. Siguiente tema. ¿Cuáles son lo que para nosotros son puntos claves en tus pedimentos aduanales? Acuérdate, tu pedimento aduanal, no porque se haya elaborado por un agente aduanal, que es un experto, ¿verdad? Es un especialista en la materia. Te lo mandó a ti un borrador, ¿no? Para visto bueno, tú con palomitas le dijiste todo está ok, perfecto. Pasó una prevalidación, pasó una validación, ¿de acuerdo? Le tocó reconocimiento aduanero en la aduana y tú dices, no, pues mi pedimento está perfecto. Pasó por tantos filtros, pasó por mis ojos, por los del agente aduanal, pues supongo que todo está, pero perfectamente bien. Pues no. Resulta que 2 años después el SAT inicia una auditoría y resulta que ese pedimento está mal hecho. Oye, pero ¿cómo? Ah, pues porque todo es a través de sistemas, porque falta un identificador, porque lo que tú quieras, señores. Entonces, señores, no porque haya pasado por tantos filtros tu pedimento está bien. Sugerencia, el pedimento aduanal va a estar directamente relacionado con su llenado en ciertos campos, tomando en consideración que el régimen aduanero, como todos sabemos, no es lo mismo importar en definitiva que importar en temporal, que utilizar depósito fiscal, que usar un tránsito, un recinto fiscalizado estratégico, no es lo mismo. Entonces, dependiendo del régimen aduanero, pues va a ser la propia clave de pedimento usar, si tengo un plazo para retornar, si debo o no debo pagar contribuciones, todo eso, identificadores, todo eso te va a impactar tu régimen aduanero. Oye, la valoración aduanera, que es algo que va a ser sumamente sancionable, y ya lo es, solo que va a ser aún más. Oye, la valoración aduanera, señores, de los que están aquí, cuando a veces yo les pregunto en algunos cursos in-house o in-plant que le llamamos, y les digo, oigan, díganme en el pedimento cómo yo importador le avisé al SAT que esa mercancía, yo importador, se la estoy pagando, ya se la pagué o se la voy a pagar a mi proveedor. Y muchos no lo saben, señores. ¿Cuál es la forma de yo decirle al SAT si hay o no hay un pago a mi proveedor? Acuérdate, hay un campo que se llama método de valoración. A través del método de valoración, yo le voy a decir al SAT si realmente hubo o no hubo pago de contribuciones, ¿de acuerdo? Entonces, si hubo pago al proveedor, perdón, a través del método de valoración, ¿ok? Es muy importante, oye, ¿estoy vinculado o no con el proveedor? Tenemos muchos casos donde el importador dice no estar vinculado y resulta que está vinculado. Oye, pero ¿qué diablos es la vinculación? Ah, revísate el artículo 68 de ley aduanera y te va a decir qué se entiende vinculación entre proveedor e importador. Ejemplo, son de la misma familia, tienen relación patrón-trabajador. La empresa posee el 5% más de las acciones con derecho a voto en otra empresa. Las dos son controladas por una, las dos controlan a otra. Hay varios supuestos. Bajo ese entendido, si están vinculados, tienes que decirle al SAT que están vinculados, ¿de acuerdo? Los incrementables, señores, bien importantes, señores, acuérdate de los incrementables, fletes, seguros, embalajes, otros incrementables. Oye, esos datos, ¿de dónde salen cuando tú importas? Lo más probable es que se lo des a tu agente aduanal a través de una cartita, ¿no? A través de una carta bajo protesta, decir verdad, a través de la manifestación de valor, de ahí debería de salir, a través de un correo electrónico. Pero resulta que tú plasmas, el agente aduanal, 200,000 pesos de fletes. Perfecto. Pero resulta que el importador posteriormente recibió una factura del transportista por 230,000. ¿Por qué? Porque hubo una maniobra adicional. ¿Por qué? Porque hubo una plataforma especial, por lo que tú quieras. Hay un cargo adicional. Y entonces tú tienes en el pedimento un monto, una factura y un pago por otro al proveedor que te brindó ese servicio. Entonces es un verdadero problema. Tienes que estar validando, señores, cuál es tu incrementable, si realmente es lo que estás pagando a los terceros para que haya esa coincidencia, esa congruencia entre lo que dice tu pedimento y lo que le pagaste al proveedor de ese servicio adicional, de ese famoso incrementable, ¿de acuerdo? Mucho cuidado con esto.
Todo lo que es incrementable, acuérdate, está enlistado en el artículo 65 de la ley aduanera. Para que sea un incrementable, acuérdate, debe haber 3 condiciones. Corra a cargo del importador, o sea, a cargo tuyo, no esté incluido en el precio pagado, ¿de acuerdo? Y sea alguno de los conceptos listados en el artículo 65. Muy importante esto, ajustes de incrementables. Ahora, el incrementable va a ir totalmente de la mano, pues, con el Incoterm, ¿cierto? Es muy absurdo y ahorita te lo voy a mostrar. Es absurdo, señores, es contradictorio que importemos con término de venta CIF, por ejemplo, y que tú sabes que el CIF, dentro de ese precio, el proveedor ya incluyó un flete y un seguro internacional. ¿Cómo es posible que yo en el pedimento ponga en los datos del proveedor, ¿te acuerdas? En los datos del proveedor viene los datos del proveedor, la factura, la fecha y el término de venta. Es absurdo y es ilógico que yo le ponga CIF y en la parte de incrementables le ponga fletes y seguros. Dices, oye, a ver, por fin, ¿están incluidos o no están incluidos dentro del precio pagado? Es contradictorio. Entonces, mucho cuidado cuando ustedes importen con el término CIF y pongan incrementables, fletes y seguros, porque el SAT te va a decir, por fin, ¿están o no están incluidos? ¿Okay? Cuidado con eso. Y algo que está siendo muy sancionado, y por eso te lo pintamos aquí en rojo, son las pólizas de seguro de transporte anual. Acuérdate que cuando hay una póliza de seguro de transporte anual, se puede complicar el decir cuánto de lo que voy a pagar por concepto de póliza de seguro al año, cuánto tengo que incrementar en cada importación para decirle a la autoridad que estoy incrementando tanto por concepto de seguro. Es difícil, pero el propio artículo 117 del reglamento te dice cuál es la forma de calcular un factor. Tenemos casos de clientes que pagan una cuota al año de póliza de seguro global de transporte. Perfecto. ¿Cuánto pagas? 100,000 pesos. Ah, ok. Duda. ¿Cuánto de esos 100,000 pretendes ajustar a cada importación cuando hagas una operación de comercio exterior? Si tú pagaste 100,000, ¿cuánto pretendes en esta mercancía que llega hoy? ¿Cuánto? Ah, pues calculé un factor. Ah, ¿y cómo calculaste el factor? Te dice el artículo 117 del reglamento. Divide la póliza de seguro global del año anterior entre lo que aseguraste, el valor de las importaciones del año anterior. Esa división te va a dar un factor. Ese factor es el que hay que aplicar en tus importaciones. Oye, el año anterior no tenía yo póliza. Es la primera vez que obtengo una póliza. Ah, pues el mismo 117 te dice, no te preocupes, calcúlalo de la siguiente fórmula. ¿Cuál es el valor de tu póliza actual? 20,000. Divídela entre lo que pretendes importar en este año. Y ese es tu factor. Ah, ya con eso sí, nada, lo que te falta son 2 cosas que a veces esto no lo cumplen. La primera, tienes que presentar un aviso al SAT. O sea, yo al SAT le tengo que decir, estoy usando una póliza. Ojo con esto, le tienes que avisar al SAT, estás utilizando un factor. Ese factor lo tienes que calcular y avisar en base a este formatito que ves aquí en pantalla, que está en el anexo 1 de las reglas del SAT. Y la segunda obligación que se les va, señores, deben de digitalizar esa póliza de seguro en cada pedimento que vaya relacionado con esa operación. ¿Ok? También va mucho que ver, va a tener que ver algo, lo siguiente. Los identificadores, señores, los identificadores en el pedimento son fundamentales, son bien importantes porque esos identificadores aparecen en el apéndice 8 del anexo 22 como datos complementarios que nos permiten conocer cuál es la operación de una empresa, ya sea para importar, ya sea para exportar. Acuérdate, yo tengo identificadores desde un IMEX, desde un PROSEC, de una regla octava, de que si tengo un amparo, de que si tengo un cupo, de muchas cosas, ¿de acuerdo? Esos identificadores van de la mano con todo esto que estamos hablando. Una consulta de fracción que ahorita la vamos a platicar rápidamente, pues tengo que poner un identificador. Y el que ahorita está en boga, que ha sido un calvario, es el identificador EN, que es el de no cumplimiento de NOM, porque como te acordarás, dijimos que las cartas de no comercialización ya desaparecieron, ¿no? Pero yo todavía puedo seguir exceptuando la NOM bajo otros supuestos, ya no con carta, pero sí bajo otros supuestos, bajo el propio campo de aplicación de la NOM, porque a mí no me aplica, etcétera. Bueno, el identificador EN con sus complementos, señores, es fundamental porque con eso yo puedo decirle a la autoridad si estoy cumpliendo o en este caso no estoy cumpliendo con la NOM y la razón. ¿De acuerdo? Aquí te muestro algunos ejemplos de los errores más comunes que cometen las empresas y que el SAT los ha estado fiscalizando en auditorías, ¿ok?
Estos que ves aquí en pantalla, los 3 primeros, tienen que ver con IMEX. Un pequeño identificador que no puse me va a costar 1,800 pesos en el pedimento. Entonces, mucho cuidado, ¿eh? Incoterms sin incrementables, imagínate, importo con FOB y no pongo fletes de incrementables. Dices, oye, pues no, estás llamando forzosamente la atención del SAT. ¿Cómo es posible que importes con Xworks y no pongas incrementables al menos los fletes? Es absurdo, señores. Entonces, por favor, necesito que revisen puntualmente qué están poniendo en los pedimentos, qué están declarando, pues para efectos de reducir en su caso un riesgo en ese sentido. ¿Ok? Bueno, ¿qué te puede multar el SAT dentro del pedimento? Acuérdate, el pedimento tiene muchos campos, muchos. Oye, ¿todos te los puede auditar? No. ¿Todos te los puede sancionar? No. ¿Cuáles son los datos que te va a poder multar? Los datos que vienen listados en el anexo 19 de las reglas de comercio exterior, ¿ok? Son 27 numerales, pero se acaban de adicionar otros 2, ¿de acuerdo? El Incoterm, es el término de venta del SAT, ya para el SAT esto es un dato erróneo, y los famosos decrementables. Solo para concretar esto, ok, ¿qué me puede auditar el SAT? ¿Qué me puede multar el SAT dentro de mi pedimento? ¿Todos los campos? No, solo los datos listados en el anexo 19 de las reglas del SAT. Solo esos datos, ¿ok? Eso te va a representar una multa de 1,800 pesos. Oye, ¿solo 1,800 pesos? No, porque puede ser que te hayas equivocado en el valor. Y entonces no solo tu pedimento está mal, sino pudiste haber omitido contribuciones. Entonces, no te vayas a clavar con la idea de que forzosamente son 1,800 la multa. No, el error te puede generar una sanción mayor. ¿Vamos bien? Ahora, ¿qué pasa con los 2 nuevos campos que te mencioné que se adicionaron como un dato sancionable? El Incoterm y los decrementables. ¿Qué es un decrementable? ¿Te acuerdas que te dije que va a haber gastos que se consideran incrementables? ¿No? Y dijimos, ¿qué es un incrementable? Que esté en el 65, que corra a cargo del importador y no esté incluido en el precio pagado. Oye, pero ¿hasta qué momento? O sea, ¿hasta qué momento tengo que sumar esos gastos para determinar mi valor en aduana? Bueno, la ley es muy clara, te dice hasta el artículo 56. Ese artículo te lo debes de saber de memoria. ¿Cuál es el artículo que marca la fecha en que la mercancía entra a México? El 56. Cuando llega el buque, fonde, amarra o atraca, cuando viene por carretera, cruza la línea divisoria, viene por avión, arriba al primer aeropuerto nacional. Esa es la fecha. Todos los gastos que no estén incluidos hasta esa fecha, señores, es un incrementable. Que esté listado en el 65, corra a cargo del importador. Oye, ¿y si compré un DAP, un DAP, o un DPU, el nuevo, y me entregan hasta mi planta en Guadalajara? Ya incluye gastos posteriores. Pues no te preocupes, yo puedo restarle esos gastos que se generan después de que la mercancía arriba a México, siempre y cuando dice el artículo 66 de la ley aduanera, esos gastos estén posterior a ese artículo 56, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante eso. Ahora, ya te queda claro, señores, el pedimento se prevalida, se valida, tal, no te exime de tener errores, que te pueden sancionar, lo que viene en el anexo 19, que me pueden multar, todo lo que viene ahí, y te acuerdas que te dije que se adicionaron 2 nuevos conceptos, el Incoterm y los decrementables. Oye, ¿eso ya entró en vigor? No, esto va a entrar en vigor 4 meses después a su publicación, y esta publicación fue apenas el 26 de octubre. Por consiguiente, señores, esto todavía no entra en vigor. 4 meses después. Oye, ¿por qué 4 meses y no 1, no 2? Nosotros consideramos que esos 4 meses son porque en 4 meses va a entrar en vigor, ¿te acuerdas? La manifestación de valor electrónica. Yo te dije que la manifestación de valor electrónica todavía no sabemos fecha, no sabemos cuándo va a entrar en vigor. Cuando se publique nos van a dar 30 días. Yo estoy casi seguro que esa manifestación de valor va a ir relacionada con esto. Cuando te digan, listo, aquí está la manifestación de valor, va a coincidir con la entrada en vigor de esta nueva disposición. Es valor en aduana, estoy seguro que va a ser eso. Bueno, ya tengo mi pedimento. Detecté un error. ¿Lo puedo rectificar? La respuesta es sí, puedes corregirlo. ¿Cuántas veces? Las que quieras. Antes de modular el pedimento, las que quieras. Oye, y modulado, las que quieras. ¿Cuál fue el gran cambio desde 2018? En 2018 establece de manera muy particular que esos campos se pueden rectificar las veces que quieras, no hay bronca, se puede rectificar, ¿ok? Todos los campos. No sé si alguien de aquí se acordará que antes había algunos casos donde no se podía. Por ejemplo, disminuir una cantidad
no se podía. ¿Ok? Ya, o sea, dices, oye, pues me equivoqué, quiero rectificar para cambiar la cantidad, pues solo rézale y ojalá no te lo detecten porque no puedes hacer nada. Totalmente injusto y eso lo quitaron. Yo hoy puedo rectificar, señores, acuérdate, 89 ley aduanera, cualquier campo, cualquiera, pero va a haber ciertos campos listados en la regla 611 que me van a permitir, que para poder rectificarlo necesito una autorización del SAT. Un ejemplo, que esa rectificación te genera pago de lo indebido. Oye, el valor en aduana era 1,000, pero en realidad eran 500 pesos. Dice, yo puedo rectificar para cambiar el valor, sí, pero esa corrección te va a implicar un pago de lo indebido, pagaste de más. Para que tú puedas rectificar ese pedimento, primero tengo que pedir una autorización del SAT. Oye, voy a rectificar el régimen, voy a rectificar datos de identificación individual de vehículos, vas a requerir autorización. Esos campos requieren autorización. Regla 611. ¿Okay? Solo esos, no te dejes engañar. Ha habido muchos agentes zonales que te dicen, no, la rectificación para este caso requiere autorización de la 611 y va a implicar 9 meses. No. Solo lo que requiere autorización es lo que viene en la 611 y te acabo de mencionar los casos. ¿De acuerdo? Si no caes ahí, tú puedes rectificar, no pasa absolutamente nada. ¿Ok? Y las empresas certificadas AA y AAA, señores, todavía hasta que no renueven, tienen el beneficio de rectificar sin pedir autorización. Ese beneficio va a desaparecer hasta que renuevan, eso ya va a ir. Las que lo van a seguir teniendo son las OEA, las famosas operadoras económicas autorizadas. Es decir, yo me equivoqué, soy OEA, me aplica 611 porque es un pago de lo indebido por el valor en aduana, necesito pedir autorización. ¿Qué crees? Tú por ser OEA no lo necesitas, siempre y cuando rectifiques dentro de los 3 meses posteriores a esa operación. ¿Ok? Oye, ¿puedo rectificar el RFC? Mi pedimento, o sea, la mercancía, todo lo que dice el pedimento está bien, pero se puso el RFC de otro contribuyente. ¿Puedo corregir el RFC? Sí. 612, ¿de acuerdo? 612 es la regla de comercio exterior que dice, sí se puede hacer esta corrección. ¿Te acuerdas que te conté que puede haber un error en el pedimento aduanal del valor en aduana porque los fletes estaban mal, porque el seguro estaba mal? Bueno, acuérdate, también hay una última opción. No es rectificar en pedimento, es hacer un nuevo pedimento llamado GC, pedimento global complementario. ¿Cuál es la finalidad de este pedimento? Ajustar valores, ya sea a tus pedimentos de IMPO o a tus pedimentos de EXPO, de todos los pedimentos de un solo ejercicio. Entonces, por ejemplo, identifiqué que en 2020 tengo 40 pedimentos cuyo valor en aduana está mal, porque no puse los fletes correctos, ¿de acuerdo? O sea, dejé de pagar contribuciones. Ok, ¿tengo que rectificar los 40? No, tienes una opción. Haz un solo pedimento, ahí a nivel descargos pones todos los pedimentos, se hace el cálculo de contribuciones y ahí pagas todo lo que dejaste de pagar. Esto es en la importación. En la exportación puedes hacer exactamente lo mismo. Oye, dices, pero es que en la exportación no hay pago. ¿Para qué rectificaría o haría un global complementario a la exportación? Porque eso está ligado con el pago del IVA. Facturación a tasa cero de IVA. Entonces, exporté con un valor erróneo, tal. Puedo hacer un solo pedimento para ajustar el valor de las mercancías de exportación, sí. Todos los pedimentos de un solo ejercicio. Restricción, este pedimento es anual. ¿Qué pasa en la exportación? Que ahí la condición es que yo tenga que hacer este pedimento antes de la declaración anual o con motivo de una declaración complementaria. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense de eso. Yo puedo hacer un solo pedimento para ajustar valores, ya sea para importación, regla 621, regla 622 a la exportación. Diferencia, en la de importación yo no tengo que hacer una declaración anual de impuestos internos o una declaración complementaria. En la exportación sí tengo que hacer este pedimento global antes del anual o con motivo de una complementaria. Para terminar, señores, estos son los 4 elementos que consideramos vitales al momento de considerar claves en la operación aduanera. La fracción, el tema de origen, ya comentamos el régimen aduanero y lo que estamos viendo ahorita, la valoración aduanera. Solo te dejo como dato. Tú sabes que a partir de la fracción giran muchas cosas. El arancel, los permisos, los cupos, las regulaciones no arancelarias.
los precios estimados, los padrones sectoriales, todo parte de la fracción. Entonces, oye, tengo dudas sobre la fracción, señores, no te metas en problemas. Tienes el derecho de preguntarle al SAT, en base al 47 y 48 de la ley, cuál es la fracción que debo usar. Mete una consulta, duerme tranquilo, para efectos de que, mi agente aduanal ya me la cambió. Es que cambié de agente aduanal y él dice que el anterior era un loco y estaba mal clasificado. Señores, deben de tener homogeneidad en el proceso. Si tu mercancía se importa con una fracción, así se debe de importar siempre, si estamos seguros de la fracción. Oye, ¿tienes duda? ¿Has importado con una, cambias de agente aduanal y te dices, está loco, era la fracción 2? No te metas en broncas. La opinión mía como asesor, la opinión de Marino, no va a servir ante el SAT. Mete una consulta y con eso te quitas de problemas, ¿de acuerdo? Tema de origen también. Oye, exporta. ¿Se te ocurre emitir una prueba de origen? Señores, confirma que tu mercancía es originaria. Nos marcó un cliente de Guadalajara precisamente donde decía, oye, necesito un certificado de origen. Le digo, a ver, tranquila. Antes de conseguir el certificado de origen, ¿estás seguro que tu mercancía es originaria? Es que la fabriqué aquí, no, pues es que aunque la hayas fabricado aquí no necesariamente es originario. Entonces, cuando tú exportes y emitas una prueba de origen, por favor, revisa que tu producto es originario. Si incorporaste insumos fuera de la región, debes de validar la regla de origen, ¿ok? El régimen aduanero, ya lo mencionamos, tiene un gran impacto en el pago de contribuciones, en la temporalidad, en las regulaciones, etcétera, ¿ok? Y bueno, ya casi para terminar, ¿cuáles son los esquemas de facilitación aduanera que existen? Acuérdate, hay varios esquemas en México que hoy son más relevantes. Lo que hoy menos quiere una empresa que importa y que exporta es pagar contribuciones, porque dices, yo importo, pago IVA, compro en México, pago IVA, rento mi bodega, mi planta, pago IVA, tengo a mis trabajadores, los tengo por outsourcing, pago IVA, todo pago IVA. Y cuando exporto y nadie me paga IVA porque la exportación está tasada, según la ley del IVA, en su artículo 29, a tasa cero. ¿Qué le pasa a esa empresa? Se llena de saldos a favor de IVA y ve y pide la de la devolución al SAT y va a implicar mucho tiempo. Ahí está el IMEX, ahí está la certificación IVA y EPS. Utiliza esos esquemas, señores, te va a permitir alinearte, te va a permitir ser una empresa más confiable con clientes, con proveedores. Si encuadran en el esquema de IMEX y te es atractivo por los beneficios fuera de la carga administrativa, que sí la hay, evidentemente, pero busca estos esquemas, señores, te puede ayudar bastante. PROSEC, importo, yo fabrico y vendo, perfecto. Puedes obtener el PROSEC y con eso puedes reducir tus impuestos de importación y además puedes eximir las mugrosas NOMS porque fabricas. Entonces, PROSEC es una gran alternativa para estos efectos, ¿ok? También está, por ejemplo, el drawback, que el drawback es, importé en definitiva, pagué impuestos, pero resulta que lo exporté, o sea, que esa mercancía la terminé exportando, ya sea transformada o en la misma condición, acuérdate, tienes el derecho a recuperar el impuesto general de importación, con algunas excepciones, con algunos plazos, evidentemente, pero quédate en tu mente. Si yo importé en definitiva, pagué impuesto de importación, no IVA, no DTA, impuesto de importación, y exportaste, ya se ha transformado o en el mismo estado, tienes derecho a la devolución del IVA con ciertas condiciones. Y lo que estábamos hablando de la certificación IVA y EPS, que es un esquema para IMEX, para depósito fiscal, para no pagar IVA, para no pagar IEPS. Y el otro es revisión en origen, que no te rehagan precios, por ejemplo, ¿no? Pues facilita, simplifica el procedimiento de despacho aduanero. Oye, ¿cuáles son los actos de autoridad más comunes? Oye, ¿cómo el SAT te puede fiscalizar? ¿Cómo te puede fiscalizar? Bueno, tienes aquí los casos más comunes. Lo primero, es lo peor que te puede pasar, en la aduana o en una auditoría. Un PAMA, procedimiento administrativo en materia aduanera. Embargo precautorio, 151 de la ley. Es una bronca, 4 meses para que esto se finiquite. Por ahí hay un PAMA Express, pero bueno, PACO, contribuciones omitidas. Retención de mercancías por incumplimiento de NOMS, etiquetado por no tener precios estimados acreditados. Que te tomen una muestra en la aduana y la manden al laboratorio, con lo que empezamos esta pequeña plática. La mandan al laboratorio y resulta que está mal clasificado. La mercancía ya salió de la aduana, felices y contentos, te detienen en la carretera y vas de regreso al recinto fiscalizado más próximo para hacer una revisión. ¿Eso cómo se llama? Verificación en transporte. Visitas domiciliarias, que el SAT llegue a tu planta, se ponga a revisar, activo fijo, lo que mencionamos, señores. Revisiones de gabinete o de escritorio, te hacen requerimientos, tú contestas, etcétera. Y con todo lo que tiene el SAT, señores, revisiones electrónicas, ¿verdad?
ya tiene todo prácticamente. ¿Qué le falta de lo que estábamos platicando en el día de hoy? Manifestación de valor, hoja de cálculo. Todo lo demás, señores, prácticamente ya lo tiene. Cuando tenga tiempo de auditarte, te lo firmo, te va a ir a auditar. Hoy tenemos muchísimas auditorías abiertas porque el SAT tiene mucha información y es muy fácil fiscalizarte. Oye, esto te puede llevar a una mera multa, una multa del 70 al 100%, de 1,800, de 3,000, lo que estábamos platicando, 3,000 pesitos nada más. Sí, pero también podemos encuadrar en sanciones penales. Acuérdate que hay algunos casos donde la autoridad, según el artículo 102 hasta el 105 del código, puede considerarse contrabando. Y contrabando, pues ya es un delito, ¿de acuerdo? Entonces, ve, aquí tenemos unos ejemplos de casos muy comunes de auditoría, señores, de 1,800 pesos por un error en pedimento, omisión de contribuciones hablando de IGI, del 130 al 150 del impuesto omitido, omitiste DTA, IVA y EPS del 55 al 75, y ahí omitiste contribuciones, pero el SAT no sabe cuánto omitiste contribuciones, bien, la multa va de 62 hasta 82,000 pesos, altísima. Oye, me cae una auditoría, ¿está todo perdido? No, acuérdate también que tienes dos supuestos. Disminución de multas, ¿ok? Listadas en la propia ley aduanera, en el 199, 17 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, 15 de la Ley de Ingresos de la Federación. Y por otro lado, no solo es reducción, también acuérdate que tienes derecho a la condonación de multas hasta el 100%. Multas, ¿eh? Si dejaste pagar contribuciones, bueno, pues hay que pagarlo. Pero las multas las puedes condonar, ¿eh? Te las puede condonar cuando solicitas, por ejemplo, un acuerdo conclusivo ante la PRODECON. Ustedes han escuchado, supongo, de la PRODECON, la Procuraduría Federal en Defensa de los Derechos del Contribuyente. Entonces, tienes el derecho, no es de que te lo autoricen, el derecho, si así lo pides, de que esa multa sea condonada hasta el 100%. Entonces, no está todo perdido, señores. Si ya te tocó una revisión, si no logramos implementar todas estas medidas, pues, señores, no te preocupes, todavía existe la posibilidad, por un lado, reducción de multas, por otro lado, buscar una condonación, ¿de acuerdo? Bueno, es parte de lo que les queríamos platicar el día de hoy, señores, prepararse para una posible revisión, que si hoy no te toca, estoy seguro que te va a tocar por todo lo que tiene el SAT en información. Prepárate, prevente en ese sentido, haz auditorías preventivas de pedimentos, haz auditorías de tus activos fijos, de tus controles, revisa tu data stage al menos 5 años, que tus activos que estén en planta estén bien identificados, firma contratos de prestación de servicios con tus agentes aduanales, ya les diste un sello digital, revisa qué tipo de sello le diste para estar seguros de cómo está haciendo las cosas, revisa si en ventanilla tú tienes acceso y puedes descargar esa información o no está poniendo el RFC de consulta, manifestación de valor y hoja de cálculo, ¿qué quedamos, señores? Ya va a ser electrónica y al ser electrónica, multa de 22,000 pesos, altísima, revisa que tu agente aduanal lo esté haciendo bien, ¿ok? ¿Tienes dudas sobre la fracción que dijimos? Mete una consulta. El SAT se puede tardar hasta 3 meses. No hay problema que se tarde 3 meses, pero eso no quiere decir que yo no pueda importar. Yo puedo importar y puedo poner en el pedimento un identificador, ¿te acuerdas? Los identificadores. Y con eso le digo, SAT, esta fracción que estoy usando no estoy seguro si está bien, pero ya metí una consulta. Entonces no me puedes multar porque está en consulta. Y una vez que me resuelva, una vez que me diga, esta es la fracción correcta, ¿qué tengo que hacer? En el pedimento, poner otro identificador para efectos de decirle un complemento diferente, para decirle, esta fracción tú me la autorizaste, ¿ok? Oye, tengo un esquema, importo, exporto, pues analiza IMEX, analiza la certificación. Oye, importé y exporté. ¿Puedo recuperar mi impuesto de importación? Sí, hay que revisar si no te impacta algún tratado, que entramos en el plazo, pero tienes derecho a la devolución. Oye, importo y fabrico, pues ahí está el PROSEC. Oye, importo y no quiero que me hagan reconocimiento previo porque me dañan la mercancía, por lo que quieras. Consíguete el esquemita llamado revisión en origen. Entonces, señores, ahí están los mecanismos, ahí están las posibilidades. Descárgate, eso también te lo pedí. Descárgate la aplicación de SAT Móvil para efectos de saber si tus pedimentos están siendo modulados. ¿De acuerdo? Dudas, señores. Esto es lo que les queríamos presentar. No sé si alguien tuviera alguna duda, equipo de Marino, no sé si tengan algún comentario, alguna duda, es lo que les queríamos mostrar el día de hoy.
Pues muchísimas gracias, Roberto, muy interesante. Gracias por toda esta información que seguramente nos va a servir bastante. Le agradeceríamos a todos que pudieran poner sus preguntas a través del chat, las vamos a estar leyendo una por uno. Entonces vamos a leer la primera pregunta que tenemos por aquí. Nos preguntan lo siguiente, Roberto. ¿Los e-documents deben estar forzosamente con el número que aparece en el pedimento o puede estar también como aparece en el apartado de complementos? El e-document, a ver, el e-document es un identificador, ¿no? Que aparece en el pedimento a nivel global y se acompaña con el número que me genera ventanilla única cuando firme ese documento, ¿de acuerdo? Así debería aparecer. Ahora, ¿cuál es el detalle que en ocasiones pasa? Que ese documento, cuando yo lo digitalizo, si alguien ha hecho una digitalización de papel de un documento en ventanilla, tiene como un combo que te dice qué estás digitalizando, un escrito, un documento de transporte, un certificado de origen. Ahí lo ideal es que elijas el correcto por las opciones que yo ahorita te acabo de mostrar, para que al momento que visualices un pedimento y veas los primeros dígitos, te des cuenta de qué documento se refiere. Si lo haces así, sería lo ideal, ¿correcto? Eso sería lo ideal. Oye, me equivoqué al elegir el combo, ¿hay una bronca? Yo te diría, no. Mientras tengas el documento digitalizado y tengas el acuse, eso no se les vaya a pasar. Necesitan tener los acuses, porque como se los mostré, tanto en la ley como una hoja informativa de BUSEM, debes de tener esos acuses. Roberto, mira, tenemos una pregunta de Gabriel de Alba, donde nos pregunta si el previo en origen se considera como un incrementable. Es una gran pregunta, ¿eh? La verdad es que no. Si revisamos el 65 en la ley, nunca lo vas a encontrar. Y tampoco yo lo consideraría como un gasto conexo. Si ven el 65, por ahí dice, incrementables, fletes, seguros, carga, descarga y gastos conexos con motivo del transporte. Para mí no es un incrementable porque es un gasto en que tú estás incurriendo porque quieres estar seguro que la mercancía que te está llegando es la correcta, está completa, etcétera. Yo no lo veo como un incrementable. Ahora, oye, es un tema muy delicado, es una opinión de alguien. Puedes meter una consulta, ¿eh? También en el 78B de la ley aduanera está contemplado de manera muy puntual la posibilidad que tú metas una consulta para que te confirmen lo que estamos mencionando. Pero si tú me pides la opinión, para mí no es un incrementable. ¿De acuerdo? Por ahí alguien preguntaba de que si había un pago o algo así, no, nada más que no lo alcancé a leer. Bueno, vamos a seguir como la línea de las preguntas en el orden que nos llegaron. Perfecto. Roberto. Y la siguiente pregunta es de Elizabeth, quien nos pregunta si el pedimento global complementario se puede hacer para corregir el nombre del proveedor a varios pedimentos. Gran pregunta también. No, el pedimento global complementario solo sirve para ajustar valor. Solo para ajustar valor. Entonces, si tu valor en aduana está mal, porque y debes de pagar contribuciones, ¿eh? O sea, y debes de pagar contribuciones. Porque si dices, oye, el valor está mal y resulta que hay saldo a mi favor, o sea, que el SAT me debe, para eso no está el global, ¿eh? Y eso es bien desigual, ¿verdad? Porque dice el SAT, me debes, rectifica, ¿correcto? O sea, perdón, me debes, haz un global. Ah, pero si yo SAT te debo, tienes que rectificar uno por uno. No, acuérdense, global complementario es solo para ajustar valores, ya sea a la importación 621 o a la exportación 622. Okay. Muchas gracias, Roberto. Esperamos, Elizabeth, haber respondido tu pregunta. Y bueno, seguimos a la siguiente. Carolina Laguna nos pregunta, ¿cómo deben ordenarse los expedientes de sus operaciones si estas están bien por fecha y número de pedimento? Muy buena pregunta también, excelentes preguntas, ¿eh? Muchos lo tienen por proveedor, por transporte, pero la verdad es que las auditorías de los últimos años han sido por periodos.
sea, el SAT te dice, te voy a auditar todo 2000, por ejemplo, ahorita el SAT está auditando a muchísimas todo 2016, porque es ya el año prácticamente, los 5 años que le quedan, porque si no fiscalizan 2016, ¿qué va a pasar cuando entremos en 2021? Ya solo te va a poder revisar 2017, 18, 19 y 20. Entonces dice, no, ahorita empiezo a revisarte ese año porque ya no te lo va a poder auditar. Entonces, por lo general te lo auditan por todo un ejercicio, o por varios ejercicios. Sugerencia para nosotros, lo ideal y así nos ha funcionado, es ordénalos por día, por mes, es decir, en orden cronológico, con independencia de tu agente, de tu proveedor, de lo que sea, por orden cronológico, sería lo ideal. Gracias, Roberto. Tenemos otra pregunta donde nos consultan ¿dónde se puede meter una consulta de fracción arancelaria si este tiene costo y cómo puede ver el procedimiento? Excelente. Miren, las consultas de fracción arancelaria se formulan directamente en Ciudad de México. Está contemplado también la posibilidad de ingresarlas en buzón tributario, pero actualmente todo lo ingresamos nosotros de manera física, es en Ciudad de México, ahí es en donde nos resuelven la promoción y tiene un costo, buena pregunta, puede representar un costo, ¿por qué? Porque esas consultas pueden implicar un análisis de laboratorio. Entonces yo tengo que mandar una muestra, laboratorio hace un análisis y ese análisis sí cuesta 4,700 pesos, 4,689. 4,700 por muestra, ¿correcto? Entonces, Laboratorio Central analiza tu mercancía y ya te emite un dictamen y en base a ese dictamen te van a decir cuál es la fracción que te corresponde. No siempre hay que pagar derechos, porque imagínate que importes una maquinaria, ni modo que mandes la maquinaria para que sea analizada, no, ahí bastará con unas fotos, un video, ficha técnica, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, no es obligatorio en ese sentido, pero reitero, sí es la mejor alternativa para estar totalmente seguros de cuál es la fracción arancelaria que te corresponde, ¿ok? El plazo de respuesta son 3 meses, que tiene la Secretaría de Hacienda, reitero, pero eso no quiere decir que te tengas que esperar para que la autoridad te conteste. Yo puedo importar, pongo en el pedimento un identificador y con eso le estoy diciendo que la fracción no estoy seguro, pero esta fracción ya está en consulta ante la autoridad, ¿de acuerdo? La autoridad ante la que se presenta es la Administración Central de Normatividad en Comercio Exterior y Aduanal. Esa es la autoridad específica. Muchas gracias, Roberto. Tenemos otra pregunta de Gabriel de Alba. Gabriel nos pregunta, ¿en qué parte de la página del SAT o en qué módulo puede solicitar lo de la matriz de seguridad, el Data Stage? Buen punto, Gabriel. Esto, el formato, ponle en Google, tal cual, matriz de seguridad SAT. Te va a redireccionar al portal del SAT para descargar el formato, Gabriel. Ya ese formato tenemos que mandarlo a Ciudad de México en físico, pero ahí viene la dirección. Se manda allá, Gabriel, se ingresa, el SAT lo recibe y alrededor de 2 semanas te va a decir, listo, ya está la matriz, puedes venir por ella. ¿De acuerdo? Pero descárgalo ahí de Google, no hay mayor problema. Ahí está el formato de matriz de seguridad. Gracias, Roberto. Tenemos otra pregunta de José Martínez. Él nos comenta que importan en definitivo camiones para combatir incendios que después venden aquí en México. Ellos son el importador. Y la pregunta es, ¿una auditoría de AF sería para nuestros clientes o también para nosotros? La otra pregunta que hace es, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de cada parte? Nosotros y el cliente. Nosotros, perdón. ¿Y quién, perdón? ¿Y el cliente? Y su cliente. Ellos como importador y su cliente. ¿El cliente con ellos lo tiene como arrendado o como incomodato o cómo lo tiene? Es totalmente una venta. Perdón que abra el micrófono. José, o sea, tú importas y se lo vendes. Así es. Perfecto. Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque al final, acuérdense, nada más aquí hay que cuidar 2 situaciones. Una, cuando yo importo, vamos a ponerle el caso en definitiva, ¿verdad? Importo en definitiva, cruzo la aduana, cumplo con toda mi normatividad,
son mercancías que tienen datos de identificación individual, José, los declaras en el COBE o en el acuse de valor, dijimos, o en un documento digitalizado. Se acabó tu responsabilidad. Cruza la mercancía y después la enajenas, se acabó tu responsabilidad. Solo hay que considerar algo, José, si supongo que son ventas de primera mano, ¿verdad? Porque importé y tal cual lo vendo, solo recordar que el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 29A, señala los datos que debe tener tu CFDI al momento de esa enajenación. Y dice que cuando sean ventas de primera mano, José, yo tengo que poner en el CFDI el número de pedimento y la fecha de pago de ese pedimento. Con eso estás cubierto, José. Yo importé, crucé por la aduana, transmití datos, facturo con CFDI, venta de primera mano, pongo datos del pedimento y se acabó. Muchísimas gracias. A tus órdenes, José. Pues no sé si hubiera algo más, Miriam. Gracias. Pues a todos les pregunto si hay alguna otra duda que tengan que podamos atender. Si no, pues bueno. Yo tengo una más, ¿la puedo hacer con el audio abierto? Adelante, José, te escuchamos. Muchísimas gracias. Licenciado, aprovechando el espacio, nosotros es nuestro segundo año con una póliza global. Yo tengo poco aquí en la empresa y se me está dando la oportunidad de elevar el cumplimiento en tema de comercio exterior. Vamos poco a poco. Y entiendo que el tema de la póliza, nosotros no le estamos sacando tanto provecho porque como tal no lo estamos declarando como incrementable. Es un error de nuestra parte. No es muy fuerte el tema de la contabilidad, pero creo que también contable o fiscalmente nos beneficia, ¿no? El tema de estar declarando incrementable. Sí, pero mira, más que te beneficie, José, es, como tú bien lo dijiste, es una obligación. Si yo importo y el seguro corre por mi cuenta como importador y pagué una póliza global, es nuestra obligación, José, declararlo. O sea, no es de que si me conviene o no, es mi obligación. Muchas empresas, José, están como tú, no lo han declarado por desconocimiento, por lo que tú quieras, no lo han declarado. ¿Qué sucede? Que ya en todas las auditorías prácticamente, José, dentro de los puntos que te requieren, te dicen, ¿tienes póliza de seguro global de transporte anual? Ya desde el punto del requerimiento, ¿eh? Y dos, esa póliza va a figurar en tu contabilidad, ¿verdad? Porque la pagaste, la hiciste deducible, etcétera. Entonces ya con eso el SAT amarra la información y dice, oye, tienes una póliza global y no ve en el pedimento nada de seguros. Y entonces, ¿qué va a decir, José? Me dejaste de pagar. Aunque pueda ser una miseria, José, o sea, igual por la póliza, por el factor que ahorita mencionábamos, igual te sale muy poquito, pero al final omitiste. ¿Y sabes cómo el SAT la aplica? Dice, ok, ¿cuánto me omitiste? Vamos a poner 20 pesos, 100 pesos. No es algo que le reditúa, ¿correcto? ¿Sabes qué hace? Que te impone una sanción por datos inexactos. ¿Cada pedimento está mal? Sí. Estos 50 pedimentos están mal, no pusiste seguros. Ah, pues entonces ahí te va tu multota de 1,800 pesos por los 50 pedimentos. Entonces, cuidado con eso, José. Si estamos todavía en posibilidades, yo te diría, hagamos un global complementario y duerme tranquilo porque sí es algo que el SAT está auditando muchísimo. Perfecto, muchísimas gracias. Y ya nada más para cerrar, decías que es importante digitalizar la póliza y anexarlo en cada pedimento. La póliza, la mayoría, y la de nosotros al menos tiene 70 páginas. Hay unas que es como un resumen. ¿Esta también es válido, que no son más de 5 páginas? Yo la veo suficiente con eso, mientras aparezca el monto, José, yo lo veo suficiente y acuérdate, hay que presentar el aviso. Ya con el aviso que se presenta a la DACE, a la Administración Desconcentrada de Auditoría de Comercio Exterior, ya con eso tú estás cumpliendo tu obligación, ¿de acuerdo? Ya al momento que importes y pongas ese factor y pongas los seguros, pues con eso estás cubierto y si después haces el cálculo al cierre del año y te faltó algo de declarar, para eso estaría el global complementario también. Qué amable, muchísimas gracias. A la orden. Perfecto, pues muchas gracias. No sé si alguno más tenga alguna pregunta. Agradecemos la participación de todos y bueno, continuamos con la dinámica que tenemos preparada. Le cedo la palabra a Denise y muchísimas gracias, Roberto. Hay muchos comentarios y felicitaciones por la información, la valiosa información que nos estás compartiendo. Muchas gracias y continuamos con Denise. Muchas gracias, equipo de Marino, por su invitación. Les agradezco muchísimo y yo sigo a la orden.
Muchísimas gracias, Roberto. Muy interesante tanto las preguntas como tu ponencia. Te agradecemos bastante. Y veo que por ahí están preguntando acerca de la presentación. Sí, claro, con todo gusto se las vamos a estar haciendo llegar la presentación. El día de mañana tenemos otra dinámica también con otro ponente en la tarde. Entonces, el día jueves y viernes vamos a estar compartiendo la presentación para que puedan tenerla. Asimismo, les vamos a estar haciendo llegar a su correo el certificado con valor curricular. Y la grabación también la van a poder estar viendo a partir del viernes en nuestro canal de YouTube para que si no están puedan seguirnos. Y con gusto te podemos enviar más información acerca de Marino, Carolina. Con todo gusto les podemos apoyar en cualquier servicio de importación, exportación, ¿no? Servicio marítimo, aéreo, terrestre y servicios integrales. Con todo gusto te hacemos llegar personalmente la información. Me parece que, creo que sí hay una última pregunta. Nos pregunta Carla Sandoval, Roberto, ¿qué pasa si importamos una mercancía que al principio declaramos como activo fijo, pero después lo vendimos? ¿Después qué, perdón? Lo vendimos. ¿Pero se importó en temporal o en definitiva? Carla, no sé si nos quieras comentar, si gustas abrir tu micrófono, Carla, y poder ponernos un poquito en contexto. Es definitiva, ya contestó Carla. Pues sin ningún problema, Carla. Al final, cuando tú importas en definitivo, es indistinto si es materia prima o es activo fijo. Todo el momento de importar en definitivo quiere decir que cumpliste todas las formalidades en el despacho, pagaste contribuciones, todo. Si es materia prima o es activo fijo y posteriormente lo vendes, no tienes mayor complejidad, no tienes ninguna obligación adicional, no te preocupes. ¿Dónde cambiaría? Cuando la importación fuera temporal, ahí sí, porque en importación temporal cambia muchísimo, pero si es definitiva, no te preocupes, salvo el caso que platicaba con el otro compañero, que si la vendieras y fuera en la misma condición, venta de primera mano, acuérdate que el CFDI debe tener ciertos requisitos por ser venta de primera mano, pero de ahí en fuera no te preocupes, no tienes ninguna obligación adicional. Excelente, muchísimas gracias, Roberto. Me parece que ya te contestó la pregunta. Y bueno, para finalizar, vamos a hacer un giveaway, vamos a regalar 3 premios y tenemos no sé si Naya nos quieras compartir nada más tu pantalla. Es un pequeño sorteo, ya están todos los correos de todos los que se registraron y vamos a estar dando algunos regalos que vamos a rifar. Bueno, el primer ganador sería Fabián-RH Hernández. ¿Estará presente aún que nos pueda apoyar a confirmarnos? Ok, bueno, se realizará la rifa de los siguientes premios. Este fue el primer regalo. Tenemos en total 6. Excelente. El primer regalo es un mapa gigante que vamos a estarles haciendo llegar con los puertos de carga marítima más importantes y con los Incoterms 2020. Este segundo que está ganando Mariana Galván es 2 servicios de monitoreo de carga totalmente gratis, Mariana. Igual nos puedes contactar también y vamos a estar enviando por ahí un correíto con el premio que los puedes ahora sí que canjear en cualquier momento. 2 servicios de monitoreo de carga gratis. Felicidades, Mariana. Vamos con el tercero. El tercero vamos a rifar también el mismo caso, un mapa gigante con los puertos de carga marítima más importantes y el ganador de este tercer premio es... Excelente. Bueno, es kscirg@gmail.com. Ya tenemos por ahí en el registro quién eres y con todo gusto te vamos a hacer llegar también tu premio. Y vamos por el cuarto. El cuarto son 3 servicios de seguro de contenedor totalmente gratis para que puedan canjearlo en cualquiera de sus operaciones. Y el ganador es... Excelente. RPAC, bueno, y su correo @gmail.com, también le vamos a estar haciendo llegar su premio. El quinto es un mapa también con los puertos de carga marítima más importante, Incoterms, el ganador de este quinto premio. Y penúltimo es...
Excelente. J. Vázquez, te has ganado un mapa gigante. Y por último, y sexto regalo, son según 2 servicios de custodia satelital también totalmente gratis para que los puedan canjear con Marino. Y el ganador de estos 2 servicios de custodia satelitales. Excelente. A Ramírez, has ganado 2 servicios de custodia satelital, te vamos a estar haciendo llegar también a tu correo. Y bueno, pues agradecerles a todos, muchas gracias por sus comentarios, qué bueno que les gustó tanto la presentación del ponente, la organización. Les agradecemos a todos y los esperamos el día de mañana en la otra conferencia que va a haber a partir de las 4 de la tarde. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y esperamos que hayan aprendido mucho.